Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace un par de meses tuve el placer y honor de hablar con Iván Pedrazas, ingeniero principal engineer dentro del equipo de Docker, y me estuvo explicando y enseñando un montón de trucos sobre contenedores Docker y el estándar OCI, que es el que define cómo una imagen de contenedor tiene que definirse y cómo se debe ejecutar un contenedor, y sobre las que se basan los principales motores de contenedores actuales, para en ellos utilizar ciertas funcionalidades novedosas, como podemos estar viendo en tema de backups de contenedores, integridad, cadena de suministros y un poco construcciones multiarquitectura y demás. Es un vídeo un poco largo y de aquí yo intentaré sacar luego a posteriori, ya veis al ritmo que voy, 2 meses más tarde, pero bueno, al ritmo que pueda, sacar vídeos, mini píldoras más pequeñas, centrando los conocimientos más granulados con la parte de backups que ya estuve viendo en este vídeo, o todo lo que se hace en horas y en construcción multiarquitectura. Pero sin más introducción, el vídeo tiene unos cuantos capítulos con las diferentes temáticas que fuimos tratando. Es verdad que nos saltamos de un tema a otro y sin más os dejo ya con el vídeo directamente con la presentación de Iván. Espero que lo disfrutéis. Gracias. Yo me llamo Iván Pedrazas, vivo en Inglaterra desde hace 19 años. Vine aquí para aprender inglés un año, luego, pues mira, descubrí la comida y el tiempo inglés que me gusta tanto y me queda. Bueno, lo de la comida del tiempo. Esto, en el curro estoy siempre protestando del tiempo bueno, y de la comida también, ¿no? Y sí, soy famoso por eso. Yo trabajo en Docker, soy Principal Engineer en Docker y en Docker lo que yo hago es investigación. Estoy investigando sobre complejidad y por qué es tan difícil montar sistemas distribuidos y plataformas y software y tal, ¿no? Entonces, cuando la gente habla conmigo, siempre hablo de componentes, de dependencias, de constraints, limitaciones, no sé. Y bueno, yo trabajo con Jesse, con el CTO, y ya está. Llevo mucho tiempo trabajando con Kubernetes. Yo empecé con Kubernetes bueno, pues desde el principio. Porque la primera vez que puse Kubernetes en producción era antes de la 1.0. Y bueno, he estado ayudando a la gente. Estoy súper involucrado en la comunidad aquí. Hago el Kubernetes London Meetup y ayudo a otra gente a hacer otros meetups. Y en España, cuando la gente me dice, ¿por qué no vienes a hacer tal? Yo voy. Está bien que seas tan echado para adelante y comprometido también con esto. Sí, fui en una PyCon hace ya un montón de tiempo, hice una charla de Docker y Django. Y al cabo de 3 o 4 años de aquella charla, me vino un tío en Madrid y me dice, tío, muchas gracias, me has cambiado la vida. Y digo yo, sí, tío. Y me dice, "Tío, vi tu charla en PyCon, del Django y tal, que fue una mierda, por cierto, pero me hizo pensar, dice, si este tío que sabe tan poco está aquí haciendo esto, joder, yo también puedo". Y efectivamente, le dije, bueno, No, no, lo importante es es ayudar a el la fin. gente. Sí, no ha sido, no ha sido el mejor ejemplo, pero sí, bueno, por lo menos el fin fue bueno. Porque es verdad, yo soy un desastre on wheels, ¿no? Cuando la gente me pregunta, yo programar, no creo que programe muy bien. Tengo ideas, ¿no? Soy muy bueno en definir conceptos. Ayudo a la gente de ventas, por ejemplo, a explicar Docker a alguien que no es Claro. técnico, tiene su base, ¿no? Entonces explico Docker utilizando analogías de lavadoras y de... No, pero que no es fácil lo que dices tú, No, llevar no es fácil, no es conceptos fácil. tan complejos al hombre de a pie, ¿no? Por así Sí, sí. decirlo. Esto, o cosas como lo que hace la gente de Octeto o Mm. de los Presence o Tilt, es encontrar un ejemplo que puedes explicar a alguien que no tiene ni idea ni de contenedores, ni de Kubernetes, ni de nada de tecnología que es, ¿no? Y es súper, es una tarea que te das cuenta, ¿no? Una de las slides que tengo para la gente de ventas explica, ¿no? Una cosa, tenemos el Hardened Docker Desktop, que tiene... eh, el ECI es Enhanced Container Isolation, ¿no? Que tiene una forma de mejorar la seguridad de tu Docker Desktop. Y explicar esto a la gente de ventas de una forma no técnica complicada. Tenía un slide donde hablaba de root. Y me dice uno, oye, ¿esto del root qué es? Y entonces me digo, claro, es que si tú no sabes
te encuentras el root y dices, ¿esto qué es? Ya. Entonces, bueno, Bueno, es comprensible. A ver, muchas veces nos pasa en el trabajo, ¿no? Yo me dedico a cadena de suministros en contenedores, principalmente ahora es lo que más me toca en mi día a día. Y es como explicarle a alguien que no es del mundo tecnológico a qué te dedicas, es como hay unos niveles de abstracción brutales, sobre todo cuando vas a nube, conceptos de servidores, cloud, tal. Buah, sí, sí. no sabes qué decir. Ya no es que te dediques a, pues mira, programo, que es más fácil de entender, ¿no? Escribo código, pues bueno, llegamos a unos niveles muy brutos y esto ya es totalmente ya de nicho, estas tecnologías. Sí, sí, sí. Cuando estuve yo en Control Plane, mi niña, yo tengo 3 niños, bueno, el mayor ya no está aquí, ya está en Bilbao. Porque, Ah, ¿para qué? como lo has dicho al principio, me ha sonado otra cosa. Para comer bien. Sí, ahí Eh, sí, ahí sí, sí. Pues mi niña le decía que, porque, pero tú a qué te dedicas, ¿no? Porque claro, estoy todo el día liado con el ordenador y tal, y le digo yo, intentamos que el internet sea más seguro, ¿no? Y Ujú. esto ella lo encontró que lo entendía, ¿no? Y entonces todavía a veces me dice, porque aquello que hacías tú de mantener el internet seguro, ¿ya lo haces todavía o no? No tanto, ¿no? Ahora ya solo haces dibujitos, ¿no? Pues estoy con la pizarra siempre, sí, hago dibujitos. Ah, vale, vale, pero Buah. bueno. Entonces, lo que yo quería enseñarte hoy es un poco, hemos estado en Docker, hemos estado trabajando mucho en el concepto del OCI, ¿no? El OCI Ujú. Image y cómo utilizar eso para mejorar, pues eso, ¿no? El supply chain, para mejorar la usabilidad, ¿no? Entonces hay unos cuantos patrones que yo utilizo que los puedes utilizar, que no es una cosa que digas, hostia, esto es súper seguido, que la gente no tiene la costumbre de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que yo me he dado cuenta haciendo el research es que hay mucha gente que aprendió Docker o aprendió ciertas herramientas hace tiempo y no ha ido poniéndose al día, ¿no? Di una charla en Dublín y yo que lo expliqué el Docker Bake, expliqué los RPLs, no era nada realmente fuera y la gente me dice, hostia, no sabía que podía hacer todo esto con Docker, ¿no? Y es una cosa que, bueno, nos hemos montado unas historias con CI de la leche, pero en realidad hay muchas cosas que puedes hacer muy fácilmente, ¿no? En uno de los bancos donde yo trabajé teníamos el Dockerfile. Entonces en CI lo que hacía el banco era reescribirte todas las imágenes que tú utilizabas, ¿no? Los froms estos, Ujú. que hay que utilizar las que ellos querían, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que montaron ahí una historia con el CI pipeline para hacerlo y montó y creaba fricción, ¿no? Y Docker te permite hacerlo con el Docker Bake. No sé si conoces el Ujú. Docker Bake, pero con el Docker Bake te permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Y cambiar los contextos y hacer historias. Mucha gente no está muy familiarizada con esto, ¿no? Y con OCI, por como yo he estado haciendo mi investigación y tal, me di cuenta de que esto te permite bajar el cognitive load de una tarea, ¿no? Particularmente en los data scientists, ¿no? Entonces, cuando vi, yo creo que encontré el vídeo porque Felipe lo puso en un Slack channel y me fue ya, digo yo, a ver. No, a mí me interesa mucho cómo la gente explica porque te das cuenta, ¿no? de todos Ujú. los biases que tú tienes, todas las assumptions que tú haces cuando explicas cosas. Y dices, entonces, ver cómo gente explica cosas Bien. es súper interesante, ¿no? Y dije, pues está claro que porque te hicieron la pregunta esta en el vídeo la imagen esta del miniconda que es muy grande y tal y cual, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Además, lo que dices es que no, tampoco entendían en sí qué trae la imagen, ¿no? Y estaban por encima instalando otro Python más. Entonces, bueno, Exactamente. o en vez de usar un Python puro de imagen base o coger una imagen limpia de Alpine, instalarle Python y muchas veces es solo la elección, ¿no? De lo que haces determina mucho de cómo va a ser tu imagen. Exactamente. Entonces, espera que tengo aquí la ventana del navegador, a ver si se ve bien esto. ¿Se ve bien? ¿Lo Ujú. hago más grande, más Sí, pequeño? no, se ve perfecto. Si no, ya añadiría yo planos por ahí. No te preocupes. No, pues En postproducción, como te dije, se arregla todo. Pues esto es lo que el muchacho este decía, ¿no? Que tenía una imagen que eran 2,5 gigas, ¿no? Y Ujú. esto, en cuanto yo lo vi, dije, seguramente lo que ocurre es que esta persona no sabe mucho, no entiende, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente pasa, ¿no? Hay gente que sabe de Docker y no sabe de lo que hacen los data scientists, o hay gente que sabe de tal, no sabe de cuál, ¿no? Sí, no, es normal. Entonces, según él, esta es la imagen que él ha intentado construir, ¿no? Utilizando esta y tal, ¿no?
Entonces, lo que yo cogí, me puse a mirar y digo, bueno, vamos a ver, ¿no?, qué es lo que está pasando aquí. Y ese es el Dockerfile que realmente él debería haber utilizado, ¿no? Porque hay muchas cosas que no te hacen falta. El, el run que hace el apt-get clean y bla, 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 esto no te hace falta. Y el CMD del final tampoco. Que realmente esto solo te hace una extra layer, ¿no? Pero bueno, si quieres reducir el tamaño a saco, pues eso, ¿no? Entonces yo miré esto y cuando haces el build de esta imagen, creo que eran 650 megas o por ahí, ¿no? Y de lo que me di cuenta era esto, ¿no? Que el Conda trae el Python 3.10 y él le metía el 3.8. Sí. Cuando yo hice el build de esto la primera vez me petó porque cuando intentas hacer builds en el Mac con el ARM64 y empiezas a hacer cosas de estas, las dependencias de multiarquitectura es un desastre. Me pasó lo mismo. Y estuvo 2 horas que no acababa y dije, mira, lo voy a hacer en mi torre, que no, que no hay manera. Entonces me digo y dije, vale, pues, ¿qué pasa si le quito esto? Y le quita esto y va como un tiro. Y el tamaño, eso, es 600 y poco, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el muchacho este, mira, lo ha puesto ahí, muchas gracias. Pues el muchacho este realmente no entendía muy bien, ¿no? Él puede seguramente saber de Docker, pero no sabía de los temas estos, ¿sí? Porque él hizo el comentario de que eh, realizando un Docker inspect, bla, bla, bla. ¿Vale? Y ahí está el rollo, que si en vez de hacer un Docker inspect, tú te vas a Hub, que es lo que le puse yo aquí, ¿no? La página esta. Eh, en Hub tú puedes ver varias cosas, ¿no? Y Sí, esto, el history. y aquí puedes ver, por ejemplo, que el Python es el Python es la 3.10, ¿no? Vale. Ujú. Y es un poco, y esto es una de las cosas que he estado yo trabajando con Javier. Javier, creo que en Twitter se llama Oyabun. Pero bueno, Javier Alonso es un diseñador que es español y me dijo que estaba jugando a Google y me lo traje a Docker. Y he estado trabajando con él temas de eso, ¿no? De mejorar la usabilidad y de hacer que las cosas sean más sencillas, ¿no? El rollo de scalability, que si tú tienes tu Dockerfile aquí, ¿cómo puedes aprender más, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso, ¿no? Conectarlo aquí y ver, ¿no? qué tipo de arquitectura puedes utilizar, ¿no? Y el tamaño de las leyes. Y esto ya te da una idea, ¿no? El Sí. Anaconda 3 son 150 megas, ¿no? Entonces subir hasta 2.5 quiere decir que hay algo que está chungo, ¿no? Y Sí, esto también es verdad que los engañan a los espacios porque, claro, lo ves siempre en un registry comprimido, tal como lo supongo es estándar y marca cómo se comprimen tarjeta las layers, ¿no? Pero claro, lo descomprimes y muchas veces dices, oye, que me ocupa 2,5 y que me ha pasado alguna vez y otro dice, no, que es 1,5 y ves que la compresión ahí también falla, sí, da un poco error, margen de error. esto hay una de las cosas que en Docker que vamos a hacer que es cambiar la compresión, cómo se hace la compresión de la imagen para intentar mejorar todo, latency. Eh, es work in progress, pero creo que las nuevas ya van todas con el sistema este. A ver, que te enseño. Yo tengo aquí, yo lo que he hecho es montar un repo que se llama el OCI Patterns, ¿vale? Y he empezado aquí un poco. He empezado un poco para explicar un poco varias cosas, ¿no? Y lo de los digests, no sé si. Cuéntame tu opinión sobre los digests. A nivel ¿Sabes? de, ¿Cuál es la diferencia entre hacer esto o hacer esto? yo entiendo que con el DJs, por lo que he entendido siempre, si tú sobrescribes el tag, realmente usas la versión eh, de ese momento, porque claro, si tú lo puedes estar sobrescribiendo el mismo tag o latest o lo que sea, pero no no es la misma versión que ese hash que sacaste en su día. Entonces, es Exactamente. la forma de integridad por debajo que tiene. Exactamente. Si tú te vas al hub, yo qué sé, vamos a. Este era, ¿no? Tú te vas aquí, el latest, la última vez que lo han cambiado es hace 3 meses. El master lo cambian cada día, ¿no? Parece que tienen un proceso que cada día lo. Y si te miras, esto es lo que le dije yo, muchachos, si quieres ir al latest, vete al master, ¿no? Ujú. Em,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ves aquí los digest, ¿no? Entonces, si tú realmente quieres utilizar esta imagen, ¿no? Exactamente esta, que sea la misma que yo, tienes que utilizar los digest. Si tú simplemente utilizas latex o cualquier otra, o cualquier otro label, no puedes garantizar que la imagen que yo uso, la que tú usas, es la misma, Claro. ¿sabes? Pero luego pasa otra cosa, y que es lo que tengo yo aquí, ¿no? Es tú cuando haces un Docker build, cuando Docker se encuentra esto, lo que él hace es irse al registry de turno y pregunta, ¿es este el último digest? ¿Sí o no? ¿No? Ujú. Entonces, em, hay un ejemplo de un Dockerfile aquí, y si haces el build con o sin digest, ¿no? Te das cuenta que, bueno, en este caso, pues hay un segundo, ¿no? Esto está cacheado, ¿no? Al principio Ujú. haces un Docker build, lo has hecho, ahora lo haces otra vez, tendría que ser eso, casi instantáneo, ¿no? Y en este caso sí, porque tenías el digest, en este caso no, porque no hay digest, entonces lo que hace él es irse a mirar, si depende cuántos froms y cuántas imágenes tengas sin digest, pues cada una es un paso que se da, ¿no? Y se incrementa eso, ¿no? La latencia. Ujú. Em, yo realmente, como developer, yo prefiero no tener digest, ¿no? Porque lo que yo hago aquí es declarar mi intención. Y esto hay una historia con los de Docker que estamos siempre, cada uno tiene su opinión, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo creo que para lo que yo hago y para lo que me hace falta mi Docker, no tener digest me sirve, ¿no? Digest deberían ir en CI. Claro, nosotros, bueno, yo vengo más de la parte de ciberseguridad. Entonces, claro, cuando trabajamos con los equipos, si le ponen un DJs o le ponen un tag específico que ya no se sobrescribe, tienes una imagen ahí que no van a actualizar nunca hasta que les digas, oye, tenemos 200 vulnerabilidades. Y esto es algo que en Docker, contenedores en general, no solo le pasa a Docker, cuando tenemos ciclos de actualizaciones tan cortos que deberíamos estar desplegando tan rápidamente y la gente utiliza los contenedores como un sustituto de las máquinas virtuales tradicionales, de lo monto una vez y ahí lo dejo, pues muchas veces chocan un poco esas filosofías, ¿no? De esto, mira, si vas a usar contenedores es para que lo lances cada semana, cada 2 semanas, como mucho, porque tienes aquí vulnerabilidades que siempre están cambiantes. Y no tienes un sistema de parcheo tradicional, ni de antivirus, ni nada. Claro. Pero es que eso tú, desde el punto de vista de un programador, también tienes que entender que lo que tú estás diciendo a ellos les importa muy poco, Mm. ¿no? Y además, en relación a lo que comentabas antes, te quería preguntar también, ¿cómo veis vosotros desde Docker la relación entre un desarrollador y un DevOps como tal, ¿no? Porque pasa muchas veces de que el desarrollador no puede saberlo todo, al igual que el de sistema no puede saberlo todo, el SRE, el DevOps o lo que sea, y necesitamos gente especializada, pero siempre hay puntos de nexo de unión porque un desarrollador necesita especificar sus requisitos en un Dockerfile y tú como ciber SRE, DevOps, todos los roles que puedan impactar esto, también tiene que contribuir ahí, ¿no? No sé vosotros cómo soléis atajar estos temas o soléis recomendar trabajar, ¿no? Estos equipos. Es que esto es precisamente el trabajo de investigación que estaba haciendo yo, Mm. ¿no? Toca precisamente el tema ese, ¿no? El cognitive load y tal. Y yo tengo una opinión que es muy particular, que va un poco en contra de casi todo el mundo, ¿no? Porque si tú estás en seguridad, en lo del shift left, para ti es algo Ujú. que, ¿no? Seguramente tú has ido allí que lo que hay que hacer es hacer shift left. Ujú. ¿Puedes explicar a la gente lo que es el shift left? Pues seguramente no lo saben. Sí, bueno, la idea es llevar los controles de seguridad lo más a la izquierda del ciclo de vida del software posible, ¿no? Entonces, tradicionalmente, pues desplegamos, hacemos pentesting a producción o un entorno previo, analizamos vulnerabilidades, pero claro, corregirlas en tiempo de desarrollo, pues incrementa mucho los costes. Entonces, nuestra idea dentro del DevSecOps y el Shift Left, pues es llevar ese control al paso de WID, incluso al IDE del desarrollador, para que a medida que vaya trabajando, pues pueda ya decir, oye, mira, si uso esto, no va a poder pasar los requisitos de seguridad. O incluso previamente a traer librerías de fuera, ¿no? Ya sea solo a imágenes o librerías de terceros, pues que tengan la visibilidad de lo que es vulnerable. Aquí me Claro. gustó mucho sobre todo el tema de Docker Hub, que ya estáis integrando. Al principio empezasteis con Snyk, ahora creo que usáis una propietaria, ¿no? Vuestra. Sí, Y ya os dais esa visión y a nosotros nos ayuda un montón a los de Ciber que ya el desarrollador vea que vas a una imagen que tiene 200 vulnerabilidades críticas. Eso para mí me da la vida en el día a día. claro, claro. El rollo es una herramienta que se llama Docker Scout,
¿no? Y que te Ujú. permite eso. Porque no solamente te detecta las vulnerabilidades, ¿no? Pero te ayuda o ayuda al developer a solventarlas, ¿no? Dice, en vez de utilizar esta base image, utiliza, Ujú. y empieza a mirarse las dependencias tuyas, ¿no? Y dice, en vez de utilizar este Alpine, o en vez de utilizar en el NPM este paquete, utiliza este otro, ¿no? Y estas recomendaciones a la gente les ayuda mogollón porque lo que ocurre es lo que decíamos antes, ¿no? El problema ya es que la gente no sabe, ¿no? Entonces, Claro. toda la ayuda que se le pueda dar, pues mejor, ¿no? El rollo del shift left es que no es shift, no es un shift, ¿no? Realmente lo que nosotros en la industria hacemos es un push, ¿no? Ujú. Porque todo acaba en el equipo de desarrollo y eso, pues, está mal. Literalmente es, a ver, Claro, aquí le estás dando al desarrollador la responsabilidad de ciber, de sistemas y demás. La capacidad de que maneje su infraestructura o el empaquetado de su software lo hace más, le da más responsabilidades, un poco es el overwhelming este, ¿no? De, joder, de que tiene que saber de todo el desarrollador al final. Y tampoco debería ser así, ¿no? saber no es el problema. En mi experiencia, la gente, los developers, tienes de todo, ¿no? Gente que le Mm. gusta saber, gente que yo he venido aquí a hablar de mi libro y, ¿sabes? Que, Sí, que hay de todo, ¿no? Pero el problema de la gente que tiene conflicto con esto no es por saber o no saber, es por ser responsable de ya. Vale, tener ese es un buen que matiz, sí. tal o no ser responsable. Porque tú le dices a la gente, mira, hay que configurar Postgres, pues algún apaño se hace. Pero ahora dices, tú vas a ser el responsable de la configuración que vamos a poner en producción en Postgres. A ver, Ya. yo he venido aquí a hablar de mi JavaScript, déjame a mí de Postgres, búscate a alguien que sepa cómo se hace esto en Kubernetes, Ujú. porque luego está la otra, ¿no? Entonces el cognitive load crece mogollón, que es una cosa que es muy importante entender, y lo que ocurre cuando haces el shift es que tú realmente haces un push. El push lo que quiere decir es que tú tienes un punto de expertise en tu organización, ¿no? La gente de seguridad, la gente, los de DevOps que decían, ¿no? La gente que sabe de Helm o de Kubernetes, ¿no? Esta gente está aquí y lo que tú haces es decir, developers tenéis que aprender a utilizar Kubernetes con Helm y le pasas, ¿no? Entonces el punto de expertise ha pasado, ¿no? Entonces el interfaz debería haberse quedado ahí, ¿no? Lo que tú tienes que Sí. hacer es que ese equipo sea capaz de, bueno, proporcionar abstracciones que los developers pueden consumir. Y esto es lo que no ocurre. Claro, ese es un buen reto. Es verdad que siempre se intenta, o por lo menos ahora que veo cierta más madurez en tema de contenedores, oye, mira, yo te doy una plantilla de cómo tienes que usar Java, tú no toques nada, desarrolla tu código y en teoría nosotros nos encargaremos de transparentemente actualizarte las imágenes base y decirte, oye, vuelve a lanzarlo, a ver si te va y prueba, hemos sacado nuevas versiones, etcétera, etcétera. Exactamente. Yo tengo una herramienta que me he montado para hacer la investigación Ujú. y te la puedo enseñar, que no es... Yo todo lo que hago no es confidencial. Perfecto. Según, Entonces, si luego que podemos cacharrearlas, open source, tal, pues genial. lo que pasa es que, como tú verás, todo lo que yo hago está siempre roto. This is my life. Pero Bueno, bueno, hay que romper las cosas para investigar, está claro. sí, sí, sí. Mi Docker de eso, ahora lo pondré en el Docker de eso, está siempre roto. Siempre te dice, es que no puedo hacer tal cual. No, es que debería decir, no, ya, si es que lo que no debería hacer es cacharrear, ¿no? Pero, pero la herramienta hasta hace este tipo de cosas, ¿no? Pero lo importante es entender que lo que ocurre es que la filosofía o el patrón es muy diferente, Ujú. ¿no? Hay que hacer las cosas de otra forma. La gente está acostumbrada a trabajar de una manera y esta manera hemos descubierto que esto no escala, ¿no? Entonces, todo el platform engineering que se está montando ahora, todo esto va en esta línea, pero va en esta línea siguiendo un patrón antiguo, ¿no? Entonces, Mm. hay otra forma de entender el mundo, ¿no? El ejemplo que yo utilizo depende, ¿no? Si es gente que tiene niños, hablo de niños. Si no, bueno, pues si te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16? ¿Te la Cuatro, sabes? esa Es vez 4, esa ¿no? lista instintiva, sí. Muy bien, ahora dime la raíz cuadrada de 438. Uf, ya, pues ya me debo sacar la calculadora o el papel, sí, porque no. Exactamente, y si es la raíz cuadrada de 3480, Pues, ¿qué es lo que ocurre? Hay cosas que cuando es pequeño es muy fácil, ¿no? Es una cosa que podemos controlar. Cuando empieza a crecer, en teoría podemos hacerlo, pero no, primero que no va a costar más tiempo, y segundo, que es que, hostia, seguramente hay una forma mejor de hacerla, ¿no? Con sí, sin calculadoras. duda, sí. ¿No? Entonces, es entender que hay cosas que hemos adoptado que a lo mejor hay que cambiar, ¿no? Pero esto es cuando me pongo yo a hablar de lo que yo hago en mi research,
la gente... Entonces, no lo voy a hacer, te voy a enseñar lo del OCI. No, pero Y, está bien, que decir, llevar la analogía, ¿no? sí, y luego hablamos de esto. Eso es, a ver, te enseño, esto es lo del repo, ¿no? Ujú. El understanding de JS básicamente era esto, ¿no? Que entiendas un poco cómo funcionan los de JS. Luego tengo este del multi-arch, ¿no? Que es el tema de cuando tú quieres hacer multi-arquitectura, ¿no? Ujú. Todas estas variables, cómo intervienen, cómo hace que una cosa o otra cosa, exactamente. Tú cómo vas a hacer en tu máquina, en el Mac, si yo hago un build, esto tiene es una RM, ¿no? Entonces yo quiero hacer una Sí. AMD 64, lo que haces es emular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer para que las dependencias que tú tienes que traer en tu Docker image sean las adecuadas? Porque si empiezas a hardcodear cosas de estas, el target OS o la arquitectura, lo que ocurre muchas veces es que no lo haces al nivel que hace falta. Entonces, muchas veces lo que pasa es que, no sé si has visto eso que la peña pone aquí, el Build Platform, ¿no? Sí, lo puse Platform, además para el chico este también para probarlo. el Platform, le pones aquí el Build Platform y tal, ¿no? Ujú. Eh, cuando tú haces esto, lo que realmente le estás diciendo a Docker es que tú quieres hacer esta imagen en la plataforma de tu máquina local. No hay Ujú. emulación, ¿no? Aunque tú hagas multiarquitectura, este paso lo haces utilizando la arquitectura de tu máquina, ¿vale? Me parece muy interesante porque yo ayer ya estaba hardcodeando la plataforma y mira, esto ya es un buen recurso saber que tenéis ya sobrescritas esas variables, ¿no? Por debajo. Entonces, muchas veces lo que tú quieres hacer lo vas a hacer mal cuando haces Ujú. arquitectura, porque es complicado, ¿eh? El tema no es solamente la imagen que tiene que ser tu arquitectura, sino que todas las Claro. dependencias que tu imagen se va a traer, se las traiga de la arquitectura adecuada, ¿no? Ujú. Y esto hay veces que va muy bien, hay veces que no va tan bien, porque Eso te iba a decir, en ARM64 no da tantos problemas, pero cuando vas a ARMHF de Raspberries, uf, eso sí que es un dolor, la verdad. exactamente, exactamente. Entonces el rollo está aquí, ¿no? Si tú haces un build, ¿no? Con multiplataforma, pues, ¿qué es lo que tú esperas ver, ¿no? Entonces, me cambio al terminal y te lo enseño. Terminal, este Claro, aquí. porque tú ya, por lo que he visto, ya estás definiendo las diferentes configuraciones de build en un único fichero de configuración, ¿no? O sea, lo que yo voy a hacer aquí, si tú te fijas en el Dockerfile, Ujú. ¿vale? Lo que yo hago es coger todos estos args que tiene Docker y entonces lo que hago es, dime los valores de tal, ¿no? Entonces lo que hago es yo crearme este archivito, ¿no? Y luego Sí. lo que hago es crearme un scratch. Esto es un truco que tengo yo para sacar cosas cuando tú haces un Docker build, hay veces que quieres sacarte yo lo que hago es compilarlo dentro de Docker y luego me lo saco. Ujú. ¿Vale? Y así te lo puedes sacar, ¿no? Entonces, esto me lo va a sacar de forma que me va a separar por arquitectura y por OS, ¿no? Entonces, el makefile este, pues lo que hace es un build, ¿no? Y es un build y va a utilizar tres plataformas, ¿no? El AMD, el ARM y el de Windows, ¿no? Pues lo haces en el build. Y ahora lo que deberíamos ver aquí es que hace la imagen y me ha creado 3 directorios, ¿no? Y si hago el tree, ¿no? En cada uno está el archivito de texto este, Ujú. ¿no? Que te dice, el target platform aquí está, el OS está, el Arch es cual, tu build platform es esta, tu build OS es este. Entonces, y esto lo pongo para que tú veas cuando tienes que hacer multiarquitectura y tienes que empezar a hacer, voy a poner el build platform, ¿no? la variable esta que se puede poner, que realmente que es lo que le está diciendo. Haz esta imagen utilizando esta de aquí, ¿no? Entonces, cuando le dices que haga algo con multiplataforma y tú hardcodeas el build platform, ese stage lo va a ejecutar con esta de aquí, Ujú. ¿vale? Y esto es importante porque depende de con lo que tú hagas ahí, te vas a traer las dependencias que son para ARM, que es lo que Ujú. normalmente pasa. Te bajas haces un apt-get y te bajas las historias con el ARM y luego se lo quieres enchufar a la MD64 o al Sí. revés
y te peta, ¿no? Esto, luego tengo un ejemplo aquí en el OCI Compose que lo podemos ver, ¿no? Entonces, es simplemente un ejercicio para que te genere los archivos y tú puedas ver lo que tiene, ¿no? Puedes cambiarlo y tal. Esto es un patrón, ¿no? El patrón interesante es el que tengo yo aquí en kubectl. Aquí en kubectl vamos a ver unas cuantas cosas. Porque yo lo que hago normalmente es todas las dependencias que tengo en una imagen, me las traigo. Lo que hago es las empaqueto como OCI images y me las traigo aquí. Porque para mí la gramática, la experiencia es más sencilla, ¿no? Si te enseño kubectl Dockerfile, ¿no? Para mí decirle, lo que hago aquí es traerme un kubectl. Al Vale. final lo que voy a hacer es tener una imagen que tiene mi kubectl y puedo utilizar el kubectl como me da la gana, ¿vale? Que es esta imagen, ¿no? Entonces, lo que yo hago aquí, bueno, lo del usuario, ¿no? Pero lo que hago aquí es decirle, el from me viene de una imagen que yo he creado. Ujú. Y le digo algo. En esta imagen hay una cosa que se llama kubectl, pónmela aquí, ¿no? Y le cambia los permisos, ¿no? El switch on y el switch mode este, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí. A ver, el makefile este. Este es el build que vamos a hacer, ¿no? Lo que primero que hacemos, tenemos el OCI image, y luego está el image, ¿vale? En el OCI image lo que yo hago es empaquetar todos los kubectls. Y en el kubectl lo que hago yo es crear una imagen con el binario para poder ejecutarlo. ¿Vale? Entonces, si te fijas, tengo dos Dockerfiles. Tengo el Dockerfile este es el del... Ujú. ¿vale? Y lo que yo hago aquí es precisamente eso. Me voy y me traigo aquí el kubectl que toca, ¿no? Y en el make, si te fijas, lo que hago es el tag, le digo, dame la última que es estable. Y es la que utilizo aquí. Entonces, si tú haces un make build, me va a crear la imagen de la OCI image, ¿vale? Lo que va a hacer ahora es irse y crearme una imagen, que lo que hace, está cacheada, pero lo que hace es irse y traerse los diferentes kubectls. Y te saca el de cada arquitectura, te hace 3 imágenes por una por cada arquitectura con el terminal. Está muy bien, está muy chulo el enfoque. Exactamente. ¿Ves esto de aquí? Porque si yo le hago esto vamos a cambiar el make. Tengo aquí el ARM64 y el AMD, Ujú. ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es crear la misma imagen que hemos creado aquí, pero de otra forma. La sintaxis es un poco diferente. Lo que voy a hacer ahora es lo que yo le digo al build data, que lo que hace es crearme un archivo. Esto lo que va a hacer es crearme un archivo, un tar file, ¿no? un zip file de estos de toda la vida, Ujú. en este directorio, con este nombre, ¿vale? Y esto lo hago para que la gente vea que es que no hay magia. Puedes hacer, porque images, voy a poner esto porque siempre tengo 850 millones de imágenes. ¿Vale? Son estas imágenes de aquí, ¿vale? La Ujú. 25 y la 26. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú te miras esta imagen, ¿no? Y tú la abres, si quieres lo hacemos luego, te enseño el comando, pero si tú la abres, lo que te encontrarás aquí son los dos binarios, el de AMD y el de ARM. ¿Vale? Si yo hago el make build, que no tenga nada aquí, porque no. Make build. Vale, y ahora hago el build data. Esto lo que me va a hacer es el mismo build de antes, pero me ha creado ahora, si miras el temp, tengo este archivo. Y esto es un tar file, ¿vale? 42 megas. ¿Me sigues o te has perdido? Sí, a ver, la parte del tag no tengo claro por qué la has construido. Quiero decir, ¿qué hay dentro del tag? Es la parte que no he seguido Es, tanto. ¿Dónde está? Tienes, no sé si es, bueno, lo tenías en el makefile o no, esto. Sí, sí. Esta imagen de aquí Sí. y esta imagen de aquí es lo mismo.
Ah, vale. O sea, tú ya estás sacando la imagen construida por una parte en tal y otra en... Porque Bueno, pues yo puedo hacer esto, ¿no? El Docker Safe, ujú. este, Sí, eso es. ¿no? Esto es lo que puedes hacer con tu imagen. Y esto lo que te hace es cogerte el Docker image y se lo trae al file system. Porque en Docker, en Mac, el Docker de esto es porque tienes una máquina virtual, ¿no? Entonces, Sí. todas estas cosas están dentro de la máquina virtual, no están en tu file system. Si estás en Linux, sí que está en el file system y no hace falta que hagas el Docker Safe, pues tráetelo directamente, pero bueno, da igual. Al final, una Docker image es un archivo zip de estos, ¿no? Si vamos a temp, Claro, pero la diferencia entre safe o no es que cuando tú lo tienes metido en el engine, está sin comprimir, están las carpetas en la capa esa de overlay, ¿no? En los directorios con exactamente, los layers abiertos. exactamente. Vale, Aquí, vale. si ves aquí ocupa 13 megas y si ves aquí ocupa Ujú. 42, ¿no? Sí. Entonces, si yo le hago un par de estos al kubectl te lo despliega, ¿no? Y lo que ves es que tienes aquí un Cristo bendito. Mm. Sí, ¿No? difícil de relacionar así a ojo. Creo que en el OSI Compose este lo tengo yo aquí puesto. No sé muy bien dónde lo he puesto. Readme. Espera, que te lo enseño. Seguimos con esto. Pero bueno, aquí del index, ¿no? Y esta es la parte donde la gente empieza a estar un poquito así, ¿no? Realmente aquí tenemos este índice, nos dice que te vayas a esta layer, ¿no? Y en esta layer tú encontrarás la información de qué es lo que hay aquí, ¿no? Entonces, si tú haces lo mismo, el cat, el blobs, tal, y esto, con GQ, es otro índice, ¿no? Y aquí te dice, mira, tienes aquí para el AMD Linux, está en este En esta layer de capa. aquí. Que Ujú. esto es, ahora te lo enseñaré, es un zip que hay ahí, bueno, un tarball de estos. Para el ARM está aquí. Y para el Darwin está aquí. Pero esta es la otra historia que me pasaba, que la gente me decía, es que yo hago el multiarquitectura con Linux ARM, pero cuando lo hago en mi máquina no me funciona. Pero lo haces en tu máquina, ¿cómo, muchacho? Porque esto es si lo hace dentro de un contenedor, esto es si tú te sacas el binario fuera. Ujú. Claro, ¿Sabes? hay aquí un matiz, porque hacía tiempo no veía la etiqueta de Darwin como tal. Ahora entiendo que querréis tener cuanto menos posible y en Mac no sé si seguís con la etiqueta exclusiva de Darwin para para la diferencia que puede haber entre Linux ARM64 y Mac ARM64 o Es que cómo son, estáis atando esto. es que son diferentes, ¿no? Porque mira, esto es lo que hace la gente, ¿no? Esto está aquí. En blog, ¿dónde está? Eso. Pues si tú miras blobs, ya es la F5, ¿no? Esto es un archivo, ¿vale? That. Check here. Este es el archivo que queremos descomprimir, ¿vale? Ujú. Si yo ahora la hago, no. Me voy a ir ahí, las cosas que también están aquí, y la que tengo que descomprimir es esta, la 115, esta de aquí. Si yo le hago un par de esto, lo que tengo yo ahora es un kubectl. ¿No? Lo que he hecho es Sí. descomprimir esta capa. Si yo intento ejecutar este kubectl, me va a decir que me vaya de paseo. ¿Por qué? Claro, no está compilado para esto, ¿no? Como tal. Porque está compilado para Linux. Tal. Lo quiero compilar aquí. Vale, lo quiero compilar aquí. La que me hace falta es la del Darwin. Yo Y es la que del... igual por error de novato no, pero deducí, dije, bueno, Mac usa en Docker Desktop la máquina virtual de Linux por debajo y trabajará con imágenes de Linux ARM64. Exactamente. Pero es Mm. que lo que estamos haciendo ahora es coger Quieres compilarlo para Darwin, que también es capaz de emular con que, entiendo, bueno, perdón, virtualizarlo en este caso y sacar el compilado para el propio Mac. ¿Vale? No, no. O sea, lo que hemos hecho con el build del OCI Data, lo que hemos hecho es irnos a Ujú, Internet, bajarlo binarios para diferentes ujú, arquitecturas y empaquetarlos en el zip. ujú, Ya está. Y ahora lo que hemos estado haciendo ahora es descomprimir estos zips para verlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú tienes este kubectl, es el que tú tienes que utilizar si utilizas Docker. ¿Vale? Si tú vas a utilizar kubectl dentro de un Docker container, has de utilizar este.
Ujú. Pero si tú quieres utilizar el kubectl en tu Mac, directamente como voy a hacer yo ahora, el que te hace falta es este otro, que es, también es al índice y dice AMD, ARM, el de Darwin, ¿no? El Eso es. FB, ¿no? Pues me cargo el kubectl y es este de aquí, ¿no? Si le hago esto, me va a decir que el tarball está aquí, ¿no? Yo le hago un tab. Y ahora tenemos un kubectl. Si ahora le hago el chmod y le hago el kubectl ahora ese sí que funciona. Porque este es el que El se ha de, sí. compilado para Mac, ¿no? El nativo, ¿no? El otro era para Mac en Docker. Esto sin duda, por poner un caso práctico, de cara a CI, compilarlo multicruzado incluso para Mac, que tendrías que tener un equipo físico, ¿no? En otras circunstancias, la verdad que pues ahorrame mucho tiempo, ¿no? Y luego ya pues lanzas automáticamente los pipelines. Aquí faltaría la pata de Windows, ¿no? Que te quería aprovechar también para comentarte a ver qué opinabas del tema de, claro, de cómo está diseñado Windows, las dificultades que tendría para hacer esto, ¿no? Y el tema de Windows Containers que está intentando empujar también Microsoft. El rollo de Windows, si tú utilizas, pues es un poco como con el Mac, ¿no? Si tú utilizas el Sí. Linux tal o tú utilizas el Windows nativo, las imágenes de Windows nativas son gigantescas, ¿no? Entonces tienes el problema ese, ¿no? Entonces, pero es que el rollo está que utilizando este tipo de técnicas, ¿no? Cuando tú utilizas ese tipo de técnicas, a que te comparta el VS Code, que es más user-friendly para estas cosas. ¿No? Cuando tú te vas al, ¿dónde estamos aquí? kubectl, este de aquí. Ujú. ¿No? Cuando tú haces cosas, esto realmente lo puedo quitar ahora, no hace falta. Te confunde la peña. Cuando tú haces cosas de estas, ¿no? Que se vea. Cuando haces cosas de estas, le dices, vale, dame un copy le dices from, ¿no? En vez de sketch aquí lo que tú pones es tu imagen, ¿no? Y pedrazas, o lo que sea, o my org. Y entonces, eso, ¿no? Tu aplicación, yo qué sé. Tú dices, uso la compilación y uso una imagen ya construida para usarla como repositorio de software y copiarlo desde dentro de una imagen. Un poco como con el tema de backups, que creo que fue un poco por lo que coincidí con Felipe, porque hice el tema de, y me pareció curioso el tema de usar OCI, ¿no? Como imágenes para hacer backups de file systems también. Ahora te voy a enseñar yo aquí lo que yo hago con esto de los backups, porque también yo he utilizado, yo tengo un Homeland, ¿no? Lo tengo aquí. Si tú haces pods, por ejemplo, yo tengo aquí un clase de Kubernetes, lo utilizo con Proxmox, lo tengo ahí en el garaje y tengo un historial, tengo mi hardware, mi Gitea, yo realmente intento ser autosuficiente, ¿no? Y entonces hacía pues eso, tienes skills de Ansible, tienes Terraform, tienes toda esta mierda, pero llegó un momento y me di cuenta que podía hacer todo esto con Docker, ¿no? Entonces empecé a hacer todos los backups con Docker. Y tengo un ejemplo aquí de cómo hacerlo, ahora te lo enseño. Pero lo que pasa es que la gramática, cuando tú hablas de este tipo de cosas, las cosas se vuelven mucho más sencillas, ¿no? Porque puedes hablar aquí de tus dependencias, ¿no? Lo que hemos dicho. ¿Quieres poner my org kubectl, por ejemplo, Ujú. ¿vale? O el Helm, o lo que sea, ¿no? Entonces, hacer este tipo de cosas para la gente, yo creo, que es muchísimo más sencillo, ¿no? Aquí puede ser bien, y kubectl da igual, ¿no? El rollo está en que en vez de hacer el apt-get install o el cool o estas historias que te haces, lo que tú haces es traerte todas las dependencias a base de estos copies que lo tienes empaquetado en tus imágenes. Porque lo que ocurre ahora es que todas estas imágenes tú las puedes firmar. Entonces tú cuando haces el build de tu imagen, todo lo que tú tienes aquí viene de sitios que tú tienes controlado. Eso es. ¿Vale? Y esto Ujú. es súper importante, ¿no? Cuando tú tienes la capacidad de, ya no es crear el SBOM, es decir, es que todo lo que yo estoy utilizando en mi imagen está bajo mi control. Yo no me voy a internet a hacer un cool o me voy a hacer internet a hacer un apt-get install. Todo esto sí que lo hago, pero lo hago en este tipo de imágenes, ¿no? Y en este tipo de imágenes pasan
los controles de seguridad y todas estas cosas que tú y tu equipo tiene que hacer, y tú lo que me das a mí es el OSI image con el artefact que yo tengo que utilizar. Yo tengo una dependencia que es kubectl, ¿vale? ¿De Vale, dónde? no, esto sin duda hablaríamos ya de orígenes de confianza, ¿no? De cerrar un poco, sobre Exactamente, todo de lo que dices de no llamar a Internet, porque al final el mayor parte de los riesgos, ¿no? Que podría ser que tu origen esté infectado o le hayan atacado, que ha pasado muchas veces, por ejemplo, con sistemas operativos como Debian, que les instalaron malware en la ISO de instalación y a partir de ahí pues extendieron, ¿no? o propagaron la amenaza, exactamente. por ejemplificarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú le metes digest aquí y aquí y aquí, sabes Ujú. exactamente el artefacto, Eso. ¿no? El blog que tú te traes y cómo tú lo montas es muchísimo más controlado que con todas las demás instalaciones que hay, ¿no? Y realmente, si te fijas, no estamos haciendo nada del otro mundo, ¿no? En este Dockerfile sí que hago esto. Tienes que irte al source a traerte el binario, pero Ujú. ahora tu equipo es el que se encarga de hacer esto. Y aquí es donde mi modelo es diferente del resto, porque yo lo que te digo es, esto ahora es tu responsabilidad. Y yo Ujú. como developer lo que voy a hacer es consumir tus, Sí, tus los binarios ya, ¿no? Construidos. artefactos. Vale. Y además lo que tú haces es darme una forma más sencilla para mí de gestionar, pero no tengo que aprenderme toda esa historia, porque aprender cómo meter cosas en la Docker Image tiene una historia, una guasa. Yo Claro. me analicé los official images, ¿no? Los Docker Ujú. official images, todas las base images y tal, y dije, bueno, voy a ver qué es lo que pasa, ¿no? En mogollón de información y dices, hostia, es muy interesante, ¿no? Cómo la gente hace ese tipo de cosas, pues cada uno sigue el patrón de su padre y su madre, que está bien si sabes, ¿sabes? Ujú. Pero volviendo al tema del muchacho ese que te hizo la pregunta en el YouTube channel y lo puso en el GitHub, lo que está claro es que ahí falta algo. Es que el muchacho este hay algo que no sabe, Claro. ¿sabes? Aquí sí, sí, dentro de su rol de desarrollador puro, aún así lo quiero hacer ese ejemplo en multistage para que ellos, tú simplemente te den el requirements y tú te encargues de construirse la parte, porque algo que comenté y en Python pasa mucho es que cada vez las dependencias, Python es lento, ¿no? Y sus dependencias cada vez se están llevando más a Rust, ¿no? A otros lenguajes compilados, pero la interfaz se queda en Python. Entonces, nos ha pasado a hacer API REST en Flash que acaban teniendo 2 gigas porque tiene el RAS, el Cargo, el gestor de paquetes de RAS, el pip, tal. Y tú en tiempo de ejecución, y esto se puede ligar más con enfoque distro, ¿no? Tú solo quieres lo que necesitas ejecutar. Entonces, todo esto de poder mover entre capas, yo cuando lo descubrí me fascinó, el tema multistage o todo esto. Y por hacer un apunte que creo que es interesante, en ese front que tú haces se podría meter el DJs entero, además. Sí, No sí, sí, solo, sí, no, claro, claro. no solo podrías usarlo como fuente de confianza, sino como firma de integridad de que efectivamente tiene que ser esa capa, esa imagen única y equivocamente. Entonces, eso me ha parecido muy, muy chulo ese enfoque. Exactamente, porque entonces lo que tú haces es que a partir de ahora, cuando tú haces este Docker build, está Ujú. totalmente, es reproducible, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente tú no puedes reproducir, no es reproducible porque en algún momento haces algo que te crea entropía. Ujú. Irse a Internet crea mucha entropía. Si no te lo crees, Claro. mira TikTok. TikTok es la fuente de entropía más grande del universo. Sí, Vale, bueno, entonces, sí, ahí la verdad que es lo que dices tú, pues hay qué cosa, no. entonces, claro, si tú haces un cool o haces un apt-get install, Sí. lo que tú te traes hoy y lo que tú traes mañana puede ser diferente, no hay garantías. Ujú. ¿No? Pero con el modelo este de JS y que todo lo que y viene controlado, perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú le das a un developer un Dockerfile con todos los detalles de esto, la gente se vuelve loca y dice, tío, esto... Claro, no, sí, lo que dices tú de su experience, pues. ¿no? Entonces, lo importante es encontrar la experiencia de usuario que te permite a la gente hacer lo que tiene que hacer y a mí tener los controles y la garantía que quiero tener. Ujú. ¿Vale? Entonces, a ver, te voy a enseñar lo del backup que tengo liado y cómo lo tengo montado. Vale. Esto lo tengo en el repo Pues de sí, si me lo GitHub. pasas, también le puedo echar un vistazo, hacer las pruebas y. Entonces, ¿qué es lo ¿Sabes? que ocurre? Me he montado aquí un super website, ¿no? Un Entonces, front completo. es una página. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el Nginx, ¿no? Entonces, una de las cosas Sí. que yo me hago es
todos los datos, ¿no? Los empaqueto con OCI. ¿no? Ujú. Entonces, si te quito esto, ¿no? Ese es el típico ejemplo de mira, además esto está mal, esto tendría que ser bueno. Un Nginx de toda la vida en el que le inventamos un volumen donde está la página web que quiere montarle. ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta información, ¿no? Esto es un volumen que tengo yo aquí. Esta información yo no le hago un bindmap, no la traigo de mi file system, me la traigo de una imagen que tengo yo aquí. Ujú. Es esta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo hago esto, ¿dónde estoy? Uy, has activado mi Siri. Yo tenía la Alexa aquí, pero como también hago mogollón de referencias a estos tipos de cosas, al final la Sí, quité ahora que lo dices, la voy a mutear y tengo tengo muchos cacharros de esto. porque entonces, tenemos este compose, ¿no? Vale. El compose, que bueno, es este que veis aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo hago el Docker Compose App, compose, vamos a hacerlo así. Lo que hace es arrancar un Nginx. Me lo Ujú. expone en el puerto 8000. Voy a hacer de otra manera porque así no da la lata. ¿no? Entonces, si yo le hago el call al localhost, es 8000, sí. ¿no? Me trae la página mía. Ujú. ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar la página esta, ¿no? El Loremet, si me lo cargo. De fiesta, esto es viernes. ¿no? Lo que ocurre aquí es, tengo esta página. Ahora lo que tengo que hacer es crearme la OCI image. La OCI image la puedes crear con Docker, la puedes crear con otras cosas. ¿eh? Hay una cosa que se llama Horas, no sé si lo conoces. Orach. Horas, Ah, vale. No, no lo conozco, pero ¿no? ¿tienes algún tipo de cron o...? No, OCI es lo mismo. Esto lo que va a hacer Ah, es cogerme el archivo y me va a crear un OCI image y lo va a mandar a mi registry. vale. Entiendo que tu WebOCI lo único que hace es copiar, no hacer un copy de la página cada X tiempo, ¿no? Entonces tú lo guardas como un volumen de contenedor, como si fuera un sidecar de Kubernetes, y lo Exactamente. subes y lo vas haciendo push como un volumen. Totalmente. Porque esto lo que ocurre ahora es que si yo te doy este compose, Ujú. ¿no? Si tú te lo copias y lo ejecutas, tú vas a poder tener exactamente lo que yo tengo, con los datos que yo tengo. Vale. ¿Vale? Horas entiendo que es como un escopeo, no sé si me ha Sí, tocado escopeo, que decir que sí, sí, manejas sí, sí. imágenes layers, pero sin un Docker Engine o sin un... Exactamente. Esto te lo digo porque hay muchas formas de hacer Sí, las OCI images. No vale, no solamente con Docker. Con Docker se puede hacer. No sí. me acuerdo dónde lo tengo puesto, pero Claro, creo pero que dentro de un contenedor ya tendrías que hacer Docker in Docker, ¿no? Y tal, con los riesgos que... no, pero bueno, puedes hacer este tipo de cosas, ¿no? Esto te va a crear Ajá. un Docker image, puedes crear haciendo el Docker, ¿no? El type OCI, bla, 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 puedes hacer el type image y depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? Este te creará la imagen típica, este te crea el archivo que hemos visto, ¿no? O sea, con Docker lo Ujú. puedes hacer, pero no tienes por qué. El Horas a mí me gusta mucho porque te permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Que yo hago el Horas push y le digo los archivos que quiero sacar o el directorio y te lo hace él, ¿no? Y si tú haces Pues, el Docker pull de esto o el Horas pull, ¿no? Mira, tenemos esto, ¿vale? Ahora me lo voy a hacer aquí para que no se confunda. Si yo ahora hago Horas pull de esta imagen, ujú. ¿qué esperas que va a pasar? Claro, a ver, lo que no veo, quiero decir, lo que no entendía muy bien es el parámetro este que tú estás diciendo, el index.html, ¿dónde te lo mete? Quiero decir, ¿dónde te he definido en el file system que se está guardando, ¿no? Está aquí, ¿eh? Bueno, no está aquí, está aquí. Este es el archivo, Ujú. ¿vale? Entonces, cuando yo hago el Horas pull de la imagen, ¡bam! ¿Qué imagen he puesto esta? ¿Qué es lo que esperas que va a pasar?
Entiendo que sobreescribirás con la última versión, ¿no? Del index.html. Descarga el index.html y ahora en Ajá. este directorio tengo el index.html. Con los cambios que hayas hecho, con los últimos cambios, no entiendo. Claro, lo que no entiendo. Horas, no sé si es entiendo, es una herramienta de OCI pura o no tiene Sí, nada que sí. ver con Docker. Vale, Yo te- esta no la conocía como tal y entiendo que ya tiene sobrescrito, ¿no? Por debajo ya toda esta función de sistema de backups. No sé si hay algún tipo de definición estándar de dónde guarda él o es un file system vacío realmente lo que hace Horas para guardar los archivos que tú le vas diciendo a mano. Es un poco lo que igual no me queda tan claro, ¿no? Eso lo que hace, porque tienes la especificación OCI, ¿no? Entonces lo que él Sí, hace es básicamente eso, hace las historias que tú quieres hacer, todas las acciones que quieres hacer con una OCI image, ¿no? sí. Lo puedes hacer pues con el Horas Go, tienen unos cuantos. Creo que esto es el que tiene el cliente, ¿no? Y es básicamente eso, ¿no? Es un CLI para hacer gestión Ujú. de OCI, OCI Entiendo que Registry Client. el sistema de backups que habéis construido, obviamente bastante más usable en Docker Desktop, ¿no? Entiendo que está basado en esta herramienta o por lo menos en el estándar Es, y, y- y es sería todo parecido, retrocompatible, ¿no? En teoría. es parecido, sí que te comparto Vale. el Docker Desktop y lo vemos. Docker Desktop. El rollo que tú dices es esto, ¿no? El Sí, el de volumen backups y tal. backups, ¿no? Que hizo Felipe. Esto está súper cachondo, ¿no? Y es lo mismo, ¿eh? Tú puedo Sí. cogerme cualquier volumen en aquí, ¿no? Bueno, y exportarlo, ¿no? Y esto es básicamente algo parecido a lo que yo hago la imagen, ¿no? Que me la saco del engine y te lo meto en local o tal, ¿no? Puedes hacerlo como una imagen, ¿no? Es decir, local image o new image y las puedes mandar al registry, ¿no? Y guardar cosas allí. Yo me he hecho esta extensión que lo que hace es eso, ¿no? Te permite, tienes tu dominio, en este caso es de Google, ¿no? Tengo el dominio registrado en Google y, Ujú. y bueno, le pone aquí el dominio que tú quieres crear y el email y las credenciales y le dice que te lo genere y te genera esto, ¿no? Te lo mete en un volumen, ¿no? El rollo está aquí. Claro, tú simplemente sobreescribes los certificados en el file system, ¿no? Joder, me parece un enfoque muy original, la verdad. Es que eso que pasa, ahora tengo yo un volumen aquí con todos los certificados, ¿vale? Entonces, en la extensión, por ejemplo, te lo permite sacártelo. Esto lo que te va a Ujú. hacer es dónde te lo quieres poner. O te lo permite, este botón, que no tiene ninguna... lo que hace es irse a tu Kubernetes cluster y te mete ahí el certificado El secret. para tu Ajá. ingreso, ¿no? Entonces, básicamente lo que te decía antes, ¿no? Lo que intento hacer es explicar cómo se puede reducir el cognitive load, ¿no? Claro, El, de cómo más ejemplos prácticos, ¿no? Decir, vale, porque el OSI tiene un estándar que igual lo que dices, igual es infumable o inentendible para alguien que no sabe mucho del tema, pero con estos enfoques prácticos ya se ve un poco la utilidad. A mí algo que me gustó cuando probé la extensión de volúmenes, joder, esto para backups de bases de datos, ¿no? De llevarte el file system, que es el dato que necesitas persistir, sobre todo en un clúster o en un entorno de Docker, ¿no? Me pareció brillante. Y luego el tema de poder desplegar diferentes versiones con el volumen me pareció también una pasada, la verdad. sí, sí. Este es el ejemplo que tengo yo aquí Ujú, con, con Gitea, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, Gitea, ¿no? Entonces, este es el Gitea del Awesome Compose de toda la ujú, vida, ¿vale? Para la gente que no sabe lo que es Gitea, es como GitHub, ¿no? Entonces, utiliza un Postgres, ¿vale? Entonces, tú cuando ujú, ejecutas esto, yo esto lo ejecuto en mi Homeland, ¿no? ujú. Lo que yo tengo aquí es, vale, ¿qué es lo que me hace falta? Cuando tú tienes una cosa de estas así, lo vas a utilizar, ¿qué te hace falta? Te hace falta, puedes hacer backups y puedes hacer bootstraps, ¿no? Entonces, claro, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Dónde estoy? Si hay... es... yeah. Si yo ahora hago compose... ah, voy a hacerle esto porque me da la sensación de que lo tengo roto, pero bueno. Lo que hemos hecho ahora es arrancar el compose, tenemos estos dos contenedores Ujú. levantados, ¿no? Si haces lo que quieras.
Sí, tiene uno de entendemos la interfaz, ¿no? Con el backend y demás, y el del Postgre como la base de datos MySQL, bueno, perdón, SQL para darle Exactamente. servicio. Entonces, si ahora nos vamos que tendría que haberlo hecho al revés. Normalmente lo que hago yo es compartir la pantalla del, del Mac y utilizo el monitor para no tener que estar haciendo todas esas historias. Pero bueno. Bueno, no te preocupes. Aquí está. ¿No? Esto es lo que hemos en el localhost 3000 y ahora cuando tú te vienes aquí te dice quién eres. Si esto es lo que yo hice cuando hacía las pruebas, debería haber que tenemos 3 aquí, ¿vale? Y esto es porque estoy utilizando un volumen. Y tengo que traer esto aquí para que no me dé la lata y esto aquí para que no me dé la lata. Vale. Vale, esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si te fijas, el Postgres utiliza este volumen, el DB data, ¿no? Entonces, el DB data está definido aquí y el DB data tiene datos, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es parar el compose, down, y me voy a cargar el volumen. El volumen este donde tengo los datos me lo voy a cargar, ¿vale? Set reference block, volumen less, pues tenemos unos cuantos. Este es el que me voy a cargar. Y ahora voy a levantar el compose otra vez, ¿vale? Entonces, cuando lo levante, lo que va a pasar es que el Postgres no tiene datos. ¿Sí? Hemos perdido todos los datos. Entonces, si yo hago esto, y me vengo aquí, No e está. intento hacer Iván, aquí pega, no funciona. ¿Vale? Entonces, si tú Que te tienes acabas de pillar la base de datos entera. exactamente, no hay base de datos, ¿no? Entonces, podía venir yo aquí y crear una nueva. Eso es Eso es. cuando utilizas la Gitea, la primera vez, el usuario que utilizas para registrarse se convierte en el admin, ¿no? Pero esto no es lo que yo quería. Yo quería recuperar mis datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que tengo yo aquí es eso, ¿no? Cómo hacer el backup y cómo hacer el restore. Y utilizo lo de los profiles porque es otra cosa que la gente no tiene muy por la mano, pero te permite eso, ¿no? Yo le he levantado el compose, me ha levantado estos de aquí, ¿no? Pero si quiero, puedo hacer el docker compose run, ¿no? Y puedo hacer restore o el backup, ¿no? Entonces el restore ahora lo que va a hacer Sea, ver estás dentro de un compose lanzando solo un paso o un servicio, ¿no? En este caso, para hacer una acción. lo que voy a hacer es simplemente hacer el restore, ¿no? Voy a Ujú, llamar al... Lo que haces aquí es primero hacer el Loras pool, ¿no? Que se ujú. trae el backup de tu base de datos y luego haces el restore de toda la vida que hemos hecho con el... Esto me trae un tar file, ¿no? Aquí Vale. y con esto lo recupero. Y una duda, porque aquí el tema de perfiles sí que me has pillado un poco. Tú cuando haces el compose se están ejecutando los dos pasos básicos, pero no el restore en el data pool. ¿Cómo haces Exactamente. esa separación, ¿no? Entre esto se ejecuta por defecto, pero estas cosas solo cuando lo lanzo a mano, ¿no? Con el compose. Porque tú puedes definir los Ujú, profiles, ¿no? sí. Antes, lo que tenía aquí era el restore, ¿no? Y tal, ¿no? Puedes poner el restore. Da igual. Tú cuando ejecutas un compose puedes especificar el profile que quieres utilizar por defecto. Vale. Y, Por y defecto se si, ejecuta default, ¿no? Entendemos, está sobrescrito. exactamente. Entonces, Vale. si no especificas profile, se ejecuta default, que es Ujú. que no especifica, ¿vale? Entonces, si tú quieres ejecutar algo que tiene el restore, pues tienes que decir dash profile restore, ¿no? Pero la guasa está, espérate, tengo que hacer esto para cargarme con... no lo he bajado. Es que, ¿sabes qué pasa con mi Docker? Yo utilizo, ahora te enseño, utilizo lo que he dicho antes, el Hardened Desktop, el ECI, Ujú. y esto básicamente cuando cambias de uno al otro, ¿no? Aunque utilices el Container ID, el registro de Container ID, cuando cambias te deja las cosas un poco chungas y entonces me lo rompe. Lo que tiene, ¿no? Es cacharrear tanto con. Exactamente.
Claro, la verdad que el enfoque, no conocía el tema de perfiles, pero también me parece muy potente porque estoy muy acostumbrado a ver el Docker Compose de Dev, el de Pre, el de Pro, y luego variabilizado o variabilizado con Jinja por encima o cosas así raras, ¿sabes? Exactamente. Vamos a ver si funciona ahora. Ahora, otra vez tenemos el Gitea con la base de datos vacía, ¿no? Y yo lo que voy a intentar hacer es el restore. Y ahora está haciendo el restore, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El contenedor, los contenedores estaban funcionando. Yo lo único que he hecho es utilizar Compose para que me vaya a decir, vale, en los contenedores que tienes en este Compose, haz esto, porque lo interesante de Compose es cómo te gestiona el DNS, ¿no? Ujú. ¿Vale? Entonces, cuando tú vienes aquí, lo que yo le digo es que se vaya, el usuario es Gitea, la base de datos es Gitea y el host es DB. ¿Vale? Si Pero haces un backup puro con el CLI de Postgre, exportas el SQL a un TAR, ¿no? exactamente, pero Vale. la cuestión es que tú tienes estos contenedores aquí, ¿no? Yo esto no me hace Ujú. falta hacerlo desde Compose, pero si lo hago desde Compose, puedo utilizar los DNS de Compose. Si Claro, no, y ya tienes el sistema de volúmenes, ¿no? Ya no te es más intuitivo que tener que hardcodear el nombre del volumen a mano, ¿no? Que a veces es poco intuitivo, si no. el volumen y luego cómo haces tú la referencia a este contenedor de aquí. Pero si Ya. tú imagínate que tú quieres hacer esto, ¿no? Esto lo tenía antes con un script y al final dije, lo voy a quitar porque la gente se va a confundir. Si tú quieres hacer lo mismo desde fuera del Compose, ¿no? Pero tú ahora tienes este contenedor aquí. Ujú. ¿Vale? Y ahí en este contenedor corremos un Postgres y yo a ese Postgres puedo entrar. Si sé cómo conectarme al A ver, contenedor, tienes que hacer el puedo, sec, lanzar tú a mano el copy de dentro a afuera, sacarte el SQL y subírtelo a un Git o donde lo quieras guardar, bueno, ¿no? o, Bueno, ese sería el paso tosco que haría yo un poco un día exactamente, sin pensarlo exactamente. mucho. Entonces puedes automatizarlo mucho más, ¿no? Entonces, Sí. em, realmente lo pongo aquí para que la gente se dé cuenta de que puedes hacer cosas cachondas como esto Ujú. y las migraciones de Django, por ejemplo. Esto lo pongo yo siempre con profiles de estos. Ujú. Y lo que tú haces es tener mejor usabilidad, porque ahora para hacer el restore, pues es el comando este que te he enseñado, compose run restore. Ya está, ¿sabes? Y no tienes que, no, has de conectar, es que tu contenedor, mira, hace un Docker PS, mira el ID y ahora haces un Docker tal, y cómo conectar, porque están los Docker Networks y las historias estas, ¿no? Y cada gente se lo monta de una forma diferente y para los que tenemos que ayudarles, esto Ujú. es un Cristo. Entonces, si se les permite trabajar en el contexto de Compose, mucho mejor, porque... Me parece increíble el enfoque porque, por lo menos en mi corta experiencia, lo que más nos había tocado es si quiero hacer backups de un entorno Docker, o lo haces de la máquina virtual, que es del hipervisor, o lo Exactamente. haces a nivel de software, pues como un poco lo que estarías haciendo tú, pero de forma más rudimentaria, o ya vas a los volúmenes y sobre todo que en Git sí que guardamos SQLs o cosas así, pero claro, Git tampoco es el entorno donde guardar backups, porque tu sistema incremental para un Git, para una base de datos SQL pequeñita, vale, pero vas a un Mongo, a una base de datos no relacional y te lo cepillas. En cambio, el hecho de poder hacer backups incrementales sobre el OCI me parece una pasada, la verdad, también ese Mm. enfoque. Sí, sí, pues tienes los diferentes layers, ¿no? Depende. Y Mm. además, una vez te das cuenta de que el OCI es básicamente algo que está encima de tu file system, Ujú. eso es like, ok, vale. Ya. ¿No? Lo que teníamos antes de Docker pull, Docker push, ¿no? El rollo, cuando yo les explico a los de ventas, por ejemplo, por qué Docker y por qué cambiamos el mundo desde Docker, es básicamente porque, a ver, yo era programador de Java durante un montón de tiempo y teníamos los despliegues en WebSphere, ¿no? Te montabas tus ER files, que el ER file es otro zip, ¿no? Y entonces lo poníamos en un disco compartido de red, entonces escribimos el documento este para los de operaciones y entonces decíamos, está aquí, esta es la versión, hay que ponerlo allí, bla, bla, bla. ¿No? Llega Docker y hace Docker run. ¿Dónde está el artefacto? Me da igual, yo me lo traigo. Ujú. Igual, ¿no? El Docker push. Entonces, todo este tipo de coordinación que tenía que haber entre equipos para yo he creado este artefacto, lo he puesto allí, ahora tú lo coges, a no sé qué, se desapareció, ¿no? Se simplificó un montón.
¿no? Entonces, el modelo este con el OCI es lo mismo, pero con los datos. Ujú. Entonces, hasta que, yo siempre digo, when the penny drops, hostia, ¿no? Es, para gente de DevOps o SRE y de seguridad, tener este tipo de cosas, brutal. A mí, yo vengo del desarrollo, pasé por pentesting y acabé un poco más en este punto intermedio, ¿no? De Ciber DevOps, que la verdad que me apasiona mucho y para mí descubrir en su día Docker sin este nivel, porque al principio ni había tantas cosas ni tanta documentación y viendo un poco cómo está pivotando a no solo ser el estándar de paquetización de software, ¿no? Sino hasta poder llegar a evolucionar, a cambiar directamente todos los flujos de transferencia de datos, de archivado, backup. Me parece que la verdad que tiene esto mucho potencial a día de hoy. Porque Está, también estoy cansado de ver cómo se hacen backups de la máquina virtual completa cuando no hace falta que te lo lleves todo. Eso me molesta mucho. Y luego lo fácil que es, si me gusta un contenedor versus una máquina virtual, que puedes hacer un Docker Run. Sí que hay algunas opciones de lanzar por comandos una máquina virtual, pero te traes 8 gigas de máquina, la pones. claro. En cambio aquí también los microservicios, ¿no? U otras iniciativas que han hecho que todo esto sea posible o que sea necesario más que posible muchas veces. El Bueno, hecho de la. y luego está en el tema de los data scientists, ¿no? Que tienen todos estos modelos, estas historias. Lo que ocurre es que tienen los datos en Git, ¿no? Ah, bueno, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Git? Que Git está muy bien, si sabes cómo es lo mismo que con los digests, ¿no? Si tú Ujú. utilizas master o main o una branch como lo que hay allí, pues sabes que está allí, pero no puedes decir que lo que hay hoy y lo que hay mañana es lo mismo, porque si hago yo Claro. un commit en tu branch, lo que había ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, con el modelo del OCI les permite a la gente reproducir siempre, ¿no? Ahora tienes una forma de crear el artefacto de una forma eh, inequívoca, ¿no? Es siempre la misma y los datos igual. Entonces, cuando tú ejecutas el experimento, sabes exactamente, y lo puedes hacer la semana que Claro. viene, es exactamente el mismo experimento, ¿no? Y puedes cambiar los datos, ¿no? El testing que se hace, ¿no? Hay que cargar la base de datos o hay que cargar tal, ¿no? Pues con Claro, OCI. dices, eso es, voy a hacer un test, unas pruebas unitarias, la han pasado sobre el digest de esta layer, hago un despliegue inmutable porque OCI sigue verificando de forma transparente la inmutabilidad de lo que despliegas y en teoría debería funcionar. Es decir, siempre puede haber luego matices raros de configuración, pero joder, la, Pero la- la tranquilidad de despliegue, ¿no? De que funcionen todas las capas. Sí, el rollo está en eso, ¿no? Si esa configuración es mutable, métela en un OCI, eso es ¿no? también. Y el empaquetado del OCI te permite, ahora tú sabes que esa información es la que tú has utilizado, Ujú. Y, ¿no? y luego otra cosa que me gusta mucho de esto y que yo siempre intento impulsar es que en local ya no se desarrolle sobre el sistema operativo local. Si al final todos trabajamos con Linux, ¿no? Contenedores Linux mayoritariamente, los desplegamos en X punto, pues si vas a trabajar con un Debian 11, no tiene sentido que programes en tu Mac local. Tu Mac es una herramienta, pero despliegas un contenedor con Debian 11, ¿no? Y programas en el mismo entorno. Es decir, generas también el mismo entorno en todos ya en el entorno del desarrollador, tienes el mismo contenedor que el que despliegas en producción, ¿no? Por así decirlo. No sé si este enfoque vosotros lo veis también o creéis que es su mayor fuerte también. Este enfoque lo tiene mucha gente y yo estoy totalmente en desacuerdo con esto. Es de las cosas que te voy a preguntar por qué. ¿Por qué quieres Vale. que yo haga esto? Porque lo que tú estás haciendo ahora es definir una constraint que me va a tocar las narices. Porque, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho mi Mac. Ujú. Tengo dos, tengo aquí otro. A mí me gusta mucho, a mí no me A gusta mí el también, Linux. sí. El Linux este es que no me gusta. No es verdad, Ya. me gusta. Yo soy de Arch, pero lo interesante es ¿por qué me quieres imponer esta constraint? Ujú. Es una limitación que tú crees que yo debería seguir. Claro, ¿Cuál es, sí, perdona, dime, termina. cuál es el reasoning behind that? Like, ¿por qué quieres que yo haga lo que tú? A mí el mayor fuerte me parece de algunas librerías dan problemas según en qué plataforma, ¿no? Dices, oye, pues está en Windows no compila, está en Mac no compila, o está en Linux sí, ¿no? Entonces, el hecho de universalizar, de que todo el entorno sea lo más homogéneo posible, evita muchos errores. Y eso hay desarrolladores que lo verían como un win-to-win, ¿no? Todos estamos tranquilos, sabemos que tanto en despliegue como en desarrollo vamos a trabajar cómodamente, ¿no? Claro, lo Ujú. que dices tú, pues yo al principio me parecía que chocaba mucho, porque el que no gustaba trabajar en Linux, pues es molesto. Pero esto, no sé si te hablé o no, pero el tema de Dev Containers me pareció, por vuestra parte, con esa fusión con el Visual Code, me pareció un total acierto, ¿no? De tú darle el Dev Container JSON, el desarrollador lo lanza y le da igual. Quiero decir, él solo necesita lanzar el NPM RAM
y programar. Y para él sigue siendo igual de feliz y transparente. Exactamente. Pero Aún así me gusta, ¿eh? Que no me esperaba que no, dijeras que no te gusta esto, no me lo esperaba para nada. no, porque, a ver, yo lo que llevo haciendo es estudiar es una relación que hay entre el componente y las dependencias y las constraints que tú impones. Y lo que he visto es que hay muchas veces que la gente impone constraints, ¿no? O limitaciones Ya, que son innecesarias o que son falsas, ¿no? Tú lo estás haciendo por un falso sentido de control. Lo que tú ya. estás diciéndome cuando dices que es para que sea todo homogéneo, lo que me estás diciendo es que tú no eres capaz de controlar los entornos. Ujú, La entropía de un entorno en Windows es muy alta y tú no tienes tiempo para tal. Tienes que solucionarlo de alguna forma. ujú. Vale. Pero homogeneizar de la forma que tú quieras hacerlo te va a resolver ciertas cosas, pero te va a traer otros problemas. Ya. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿tú qué es lo que tú quieres hacer? ¿No? Entonces, si tú lo que quieres tener es interfaces que sean limpias, hacer este tipo de decisiones, lo que tú haces es reducir el scope. Ahora nosotros solo hacemos esto en Debian 11. ¿Vale? Es que es lo que pasa, si ahora lo quiero hacer yo en Ubuntu, por lo que sea, ¿no? Porque lo que pasó con OpenShift y CoreOS, ¿no? Que Ujú. OpenShift 3.11 era Red Hat, la 4 era CoreOS. Ya, pero es que ahora hay que cambiar, todo lo van diciendo, pero hijo mío, que no, A ver, en que el no. enfoque quiero decir, no tengo que ponerme nazi y decir, mira, solo se usa pero sí que el desarrollador sí dice, mira, yo quiero usar Alpine por lo que sea, que luego dependerá de las políticas de la empresa, licenciamientos, porque está el que trabaja con Red Hat, el que tal, y sin meternos ahí. Pero sí que es lo bueno que el desarrollador use lo que use, obviamente tiene que ser un Linux, ¿no? Por tema de contenedores, pero use lo que use, va a ser lo mismo que sea en producción. Y te soluciona el problema ese, es que en mi local funcionaba, ¿no? Que el mítico de toda la vida de- Pero es que ahí está el rollo, ¿no? El problema que tienes con ese modelo es que tú lo que estás intentando es que él coja una responsabilidad que no le toca. La Ya, responsabilidad eso es de cierto. crear un contenedor en producción es tuya, no suya. Yo te voy a dar yo lo que he hecho es crear la API de Flask o de en Go o lo que sea. Ahora, es tu responsabilidad cogerla y desplegarla allí. Tú eres el que sabe cómo está configurado tu cluster, tú eres el que sabe cómo tal. ¿Qué es lo que pasa? Tú eres el que sabe cómo hay que hacer el Docker build. ¿Qué es lo que pasa? Tú me vas a decir, es que yo no sé cómo funciona tu aplicación. Ya, Ese es el problema. No hay una interfaz limpia entre el componente y yo no lo llamo entorno, lo llamo contextos. vale. El modelo que tengo yo es componente, porque yo llamo target, y el contexto. El contexto es un entorno, un clúster, es lo que Ujú. sea, ¿no? Vale. Y el target es lo que tú dices, yo para coger tu API y desplegarla en producción, que tenemos 4 clases de Kubernetes en tal, tengo que hacer todo esto. Y todo esto es algo que el target es el que se encarga de vestirte. ¿No? Porque tú cuando vas a comer o vas a cenar con tus amigos o vas a cenar con tu suegra, tú eres la misma persona, pero te vistes de forma diferente y te comportas de forma diferente. Muy buena analogía, sí. Pero tú eres tú, Sí, sí. ¿no? Pero Entonces, adaptas un poco el lenguaje a la situación, tal, etcétera. entonces el target es el que se encarga de decir, no, este G6 para ir a comer con mi madre ni hablar, ponte el otro, ¿no? Ujú. Esta es la tarea que hay que... Pero bueno, esta es otra historia. Vamos a acabar te acabo de enseñar lo del Vale, sí, el perfecto. restore y luego sí que te enseño lo del D2. Vale, pues lo que hemos hecho aquí es hacer el restore, ¿no? Entonces, si vamos ahora aquí al Gitea y hacemos el sign in, en principio mi login debería funcionar. ¡Tadán! It works. Oh, acabo de ver que el sharing está post. Eso te iba a decir, solo veo el Visual Code. Pero esta vez digo, no sé qué ha hecho tratando, digo, no lo he visto, ha sido muy rápido. Vamos a hacerlo otra vez. Hago un Dios porque ahora... A ver, ves esto y ves esto. Docker Compose Down. Que me tengo que cargar el volumen. O sea, vale. Y ahora, si venimos aquí, debería estar ah, Ujú. chungo. Exactamente. Entonces hacemos el restore.
Así además ese perfil, ¿no? Que tiene el paso de restore. Lo que tú le estás diciendo aquí es decir, ejecuta el servicio Sí, este de restore. es justamente ese paso, efectivamente, lo que tiene perfil restore. Restore es este, ¿eh? Ajá. Es que por eso puse yo LOPS aquí. Vale, sí, para que no se te mezclara con el otro, Para ¿no? que la gente. Esto me pasaba cuando explicaba Kubernetes que ponía los labels y pero es que el name y los labels es lo Que todo mismo. se llama igual al final, sí, ¿no? Entonces, lo que tú haces aquí es llamar al servicio este, Ujú. ¿vale? Y lo que le pasa a este servicio es que tiene una dependencia. Y la dependencia es con el data pool. Y lo que tú le dices es cuando hayas ejecutado este servicio y haya acabado con éxito, entonces te ejecutas, ¿no? Vale. Entonces, cuando tú haces esto, Pero sí, te traes en el OCI el tar, ¿no? Del SQL y luego lo importas. exactamente. Eso es. Y ya está. Y ahora, si nos vamos aquí y entramos, deberíamos ver que hemos recuperado la base de datos. ¡Tarán! Muy bien. Oye, pues la verdad que como sistema de backup ya lo vi con la extensión, que me parece interesante, pero la capacidad además de esto, porque me ha tocado mucho hacerlo en un GitLab Action, en un GitHub Action, pero la capacidad de yo ya te escribo todo y el GitLab lo estandarizas para que lo haga en cualquier proyecto y cada proyecto tenga su compose, ¿no? Es como estandarizar las acciones, como si vas a una API, ¿no? Dices, tengo 6 endpoints. Cada uno hace una cosa y tú ya el Dockerfile lo cocinas a medida de esos, o como tienes un modelo, ¿no? De cómo trabajar. Parece una pasada, Exactamente, la verdad. exactamente. Entonces tú la Ujú, orquestación la puedes hacer con el compose ujú. o la puedes hacer con las extensiones. ¿Dónde está este? Lo traigo para acá. ¿No? El rollo es entender que ahora con las extensiones, porque una Docker extension lo que te permite es trabajar dentro de un contenedor, ¿no? O utilizar la API de Docker para hacer. Entonces, cuando haces, la gente que hace data science pueden montarse una extensión que te crea el notebook, el Jupyter Notebook, y tener aquí los botoncitos para decir, me hace falta que arranque esta o Dámela, hace tal. falta, o que me traiga los datos de cuál, ¿no? Ujú. Y eso simplifica mogollón porque lo que tú haces aquí es eso, ¿no? Es le das un modelo que la gente con clic, clic, clic pueden hacer las cosas que ellos están acostumbrados a hacer, Claro. ¿no? Si tú le pones aquí, pon en un drop-down qué datos quieres cargar o qué procesos quieres ejecutar, Ujú. la gente esto lo puede hacer y esto me trago los datos, ¿no? Y ahí está la gracia de esto, ¿no? Es simplificar, simplificar, simplificar para que la gente pueda hacer lo que realmente sabe, ¿no? Claro, entiendo, todo esto va un poco de la mano con el tema de Dev Environments, que aún no lo he podido probar, la verdad, pero entiendo que, oye, pues tengo un equipo, 7 tíos se ponen a trabajar en lo mismo, tenemos nuestra base de datos de pruebas ya cargadas como volúmenes. La verdad que en tiempos de montar entornos, que siempre he visto que es lo más tedioso, ¿no? Me parece que también es donde más fuelle tiene toda esta parte, además de backups, sin duda. Exactamente, exactamente. Estamos trabajando ahora con el debugging, ¿no? Porque la gente cuando hace debugging, pues, Ujú, ¿qué es lo que le hace falta? ¿No? Eso es venir a los contenedores, ¿no? Entonces, tú cuando estás aquí, pues puedes ver los logs o puedes hacer el inspect de tu imagen. Tienen un terminal que ujú. a mí estos terminales no me gustan, porque yo soy muy El maniático. embebido, dices huevo. Pero puedes cambiarlo, ¿eh? Y Sí, puedes, y puedes, tiene la opción de abrirte el del sistema, sí, vi que. porque la gente se confunde muy bien con lo de los volúmenes, ¿no? Entonces, lo que no hay todavía, que es una cosa que está hablando con uno de los ingenieros, es decir, que yo desde mi extensión, ¿no? Y tengo esto aquí, ¿no? Yo desde aquí quiero pincharle y que se vaya al sitio donde están mis datos, coño. Yo quiero que me lo traiga aquí. Eso es. Coño. Pero hace falta montar la API. Hay una API en Docker de eso que falta todavía para hacer eso. Pues, Que tú quieres arrastrar algo dentro, ¿no? O moverlo más cómodo, más user-friendly, o. yo creo que esto se puede sacar, ¿eh? Desde aquí puedes Ujú. decir Ah, vale, save, mira, sí, import sí, y tal, import. ¿no? Pero no, es que es la navegación interna, ¿no? Esto de Ya. aquí esto es React, son componentes de React, Ujú, ¿no? Entonces, porque el Docker de eso es un Electron, ¿no? Entonces, ujú. en realidad podríamos coger desde cualquier sitio y hacer internal navigation que te mande aquí, ¿no? El rollo está en tener la API que te permite hacerlo. Pero está cachondo. Porque una vez, y esto es la última cosa que me están metiendo ahí para que sepas lo que hay y tal, ¿no? Pero es esto el tipo de servicio que puedes hacer para que la gente le sea más fácil, ¿no? Trabajar y decir, Sin duda, oye, sí.
saca esto, o dame esto, o mírate esto, ¿no? Y con el debugging es entender un poco los casos de uso, ¿no? Qué es lo que la gente quiere hacer y qué es lo que pasa, y cuando una cosa peta, por qué ha fallado, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Sobre todo con todos los Scratch. Guau, me acabo de dar cuenta a la hora, tío. Vale, no te preocupes, ahora cerramos Hoy, unos minutitos si quieres. No sé, ¿te tenías que ir o...? no, hoy en Docker es un wellness day. Docker un día al mes te lo da de fiesta para hacer lo que tú Ah, quieras. vale. Y yo no tenía otra cosa que hacer Tampoco eso quiero liarte en tus vacaciones. No, no, Sí, no sí pasa que un par nada. de cositas. Yo aprovecho porque me tomo la confianza de decirte el feedback, ¿no? Mm. Esto que me ha parecido de la... Te iba a decir OTAN, macho, se me ha olvidado ahora el nombre. ORAN, perdón. Para, Horas. horas, eso, perdón, para mover las layers. Yo lo que sí que había hecho en falta siempre en Docker, del terminal, es que el tema de volúmenes, tú podías hacer un Docker volumen pool o como si fuera una imagen, quiero decir, tratarlo, pero a nivel de, aunque sea una imagen por debajo, que sea realmente OCI, que a nivel de como usuario, que tú percibas el volumen como un objeto diferente, ¿vale? Más como si fuera un Kubernetes, ¿no? En ese sentido. No, cuando me han enseñado lo de horas, también en ese sentido me he quedado diciendo, joder, pues es que si esto se lo pones en volumen push, volumen safe o lo que sea, ya a nivel de usuario, sobre todo para los que no son techis o no son desarrolladores puros, sí que les daría una visión más fácil, yo creo. Sí, 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 estamos de acuerdo. Estoy intentando Pero encontrar. Dime. sí, no, que por lo demás, la verdad que me encanta mucho. El tema de Docker Extensions, cuando pudimos meter extensiones como Anchor, ¿no? Que ya te analiza todas las imágenes en background, que ya acerca al desarrollador la visión de qué hay en las imágenes, los logs, sobre todo los logs, ¿eh? Eso dio la vida, que no tuvieran que ir al terminal porque también se lían, ¿no? O no les interesa Absolutamente. el terminal, a muchos no les gusta y son programadores. O cosa que no, no va un poco en contra de nosotros, ¿no? Y luego también la extensión es como Dive, que hablaba un poco en otro vídeo, ¿no? De cómo ayudarte a ver, sobre todo a entender, pues la gente tampoco entiende que es un incremental de layers Docker, ¿no? Muchas veces. Entonces, el hecho de que te lo dibuje, que te lo pinten bonito, que entiendas tal, pues ayuda mucho a la función didáctica para meterte en este mundillo. Sí, sí. Y ahora que te enseña las vulnerabilidades y todas las Sí. historias, esto Ahora ya se nota que está más maduro todo este mundillo y ya no es. Sin duda, a nivel de industria ya lo había cambiado, pero a nivel de usuario seguía mucha gente sin entender qué diablos era esto, ¿no? Que eso lo he oído muchas veces. sí, A ver, siguen los developers, siguen sin tener mucho interés en seguridad. ¿Eh? Pues yo ujú, estaba en Control Plane y ujú. allí lo veía que es que, tío, estamos, ¿sabes? Bueno, esa es nuestra guerra personal día a día, que parecemos los stoppers, que es verdad que intentamos que la seguridad sea transparente, que se le venga dada de caja al usuario, pero al final el usuario que quiere sacar su trabajo tiene unos hitos, tiene unos límites, Exactamente. le da igual todo, Esto es lo que te básicamente. decía antes, ¿no? Si tú eres el que, ¿no? En los bancos, ¿no? Que no corre las cosas con Rubo, en los bancos de todas partes. Pero intentar explicarle eso a la Sí. gente, hostia, nen, ¿sabes? Sí, pero bueno, especialmente la banca tiene mucha normativa, tiene que cumplir unos controles muy estrictos y bueno, a nivel de seguridad sobre todo, que no puede haber ciertos tipos de vulnerabilidades y claro, hay que intentar asumirlo Hay que porque resolverlo, pero hay que resolverlo en el punto adecuado, ¿no? Porque lo que le está ocurriendo a la industria es que le está diciendo a la gente que no sabe y que tiene muy poco interés en esto en que lo haga, ¿no? Y entonces hay eso mucha es. fricción, ¿no? Y ahí es donde el modelo que tengo yo, que es muy diferente, ayuda mucho. Sí que te lo Ujú. enseño, ¿eh? Vale, sí, sí, Sí. lo vemos en 5 minutitos. A ver, esto yo me voy siempre aquí en Lab, Delete, Vector, vamos a poner YouTube. Entonces, estos los test que yo hago, Ujú. no hay nada aquí. El versionado a carpetas, ¿no? No, pero estos son los ejercicios que le hago, pues las demos que les hago a la peña. Vale, vale. Vale. No hay nada, Pensaba que ¿vale? eran del mismo test con versionado, digo, hostia. No, tú verás, lo que yo hago Vale. ahora, voy a simular lo que hacen los developers, ¿no? Ajá. Que ellos utilizan una herramienta para crear una aplicación, ¿no? Y en este caso le vamos a llamar Pit. Y esto, cuando lo hacen, les genera cierto código, ¿no? En este caso es Go, pero bueno, el boilerplate, ¿no? Cuando quieres hacer algo con Vue.js o quieres hacer algo
con uno de estos, te monta un sistema de historias, ¿no? Entonces, si te acuerdas lo que te he dicho antes del componente, los targets y el contexto, entonces yo lo que Sí. hago es añadirle targets, ¿no? Y el target le puedes añadir, pues no sé si conoces el OAML o Open Application o Helm, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, por ejemplo, me Sí. estoy más familiarizado, sí. Entonces, yo le puedo añadir el target de Helm, ¿no? Y entonces le Ujú. digo al D2 que haga el build. Y ahora lo que va a hacer es, me va a crear un Dockerfile, me va a crear un Docker Compose, me va a crear el Helm chart, me va a empujar las imágenes al registry que toca y ya está. Y el developer no ha hecho nada. Ahora tenemos un Dockerfile, ¿no? El Dockerfile está montado para su aplicación, ¿no? Ujú. Tenemos el Pero, Compose. ¿lo has hecho en base a dinámicamente en base a su Dockerfile o tú ya le has dado plantilla al Dockerfile? Lo que él me ha dado es este repo. Vale, solo te ha dado el código pura y Porque, duramente, ¿no? porque lo que ocurre con el target es que ahora, a no ser que tú seas un developer que trabaja en local, que utiliza el Compose, ¿vale? Cuando le viene uno y dice, tienes que desplegar un Kubernetes utilizando Helm. Ok, Ujú. no sé de qué me estás hablando, pero ahora voy a hablar con mi colega que tal, ¿no? Entonces, si realmente ellos no tienen que hacerlo, eso es una tarea que lo que te hace falta a ti, que tú eres el que tiene que desplegarlo, es me tienes que dar esto y yo con esto debe tener suficiente para montarme este chart que yo te he Ujú. montado aquí. El values y lo tengo montado aquí. Porque tú eres el Ujú. que sabe el ingress que has de utilizar, ¿no? Este es el DNS que está montado, este es el registro que tú has de utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y Tú tú ya eres te el, encargas de compilárselo el Go, que es más o menos estándar cómo se hace, y ya está, y darle el entorno final con su ingress, tal, tú tal, eres, tú eres el ejecución. que sabe, ¿no? Dices, tú Ujú. quieres montar esto, te lo voy a montar el Dockerfile de cierta forma de que cumpla con los requisitos de seguridad, ¿no? Ujú. Puedes hacer, eso es lo que te he dicho, puedes coger tu target, decir, target, el OAM, por ejemplo, ¿vale? O te puede venir uno que dice, no, es que el Helm este no es bueno, vamos a ponerle otro que sea. Pongo default, debería poner, este tiene el security context, por ejemplo, ¿no? Entonces tú Ujú. le dices D2Build otra vez y lo que hace ahora es montarte los artifacts estos que te hacen falta, ¿no? Esto es lo que te hace es la transformación, lo que te he dicho antes, de vestirte de forma que tu suegra no va a quejarse, ¿no? Que se va a quejar, porque esto es lo que pasa en la industria, que hagas lo que hagas, el de sistemas, el SR, el de DevOps o el developer se van a quejar, porque Sí, sí, sí. así Siempre. es así es el mundo, ¿no? Este es el antiguo que tenemos, pero ahora Ajá. tenemos otro Helm chart aquí, ¿no? Que es un poco diferente. Hay algunas cosas que son comunes, ¿no? Vale, has visto, sí que has metido security contest ya, ¿no? Y Pero hay has security borrado otras contest capacidades. y tal, ¿no? Entonces, lo importante aquí es entender que para que tú puedas hacer esto, yo lo que te he tenido que dar es mi código. Ujú. ¿No? Y el rollo está en entender la interfaz que tiene mi código con el tuyo, ¿no? Tú lo que tienes aquí es una serie de artefactos, ¿no? Los Helm charts o el OAM, ¿no? El OAM, esto yo utilizo mis amigos del NapTip, no sé Ujú. si los conoces, ¿no? Pero No, no, no lo conozco, ¿no? el OAM básicamente es un CRD, ¿no? Es una definición que simplifica el despliegue y la definición de aplicaciones, ¿no? Y es muy parecido, pero bueno. El ingress, por ejemplo, le dices que quieres tener un ingress y en el puerto y tal, y ellos ya, cuando tú lo Sería despliegues, te dicen como un punto medio entre Kubernetes, que a veces son muy liosos los objetos, ¿no? Y Compose, que es súper sencillo definirlo, definir rutas y demás, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, con esto, con este modelo, a ti te permite hacer este tipo yo consumo tu código, tus aplicaciones, tus componentes y lo pongo en el sitio donde hace Ujú. falta, como hace falta. Porque yo soy el que sabe qué constraints hay que aplicar, ¿no? Ujú. O qué cosas hay que aplicar aquí, o dónde hay que ponerlo, ¿no? Lo de los registries, que la peña está siempre peleándose que el registry tag es que no sé qué tags hay que poner. Puedes poner aquí, lo puedes donde le puedes poner los DGs, por ejemplo, Sí. Ujú. ¿sabes? Es porque al developer realmente tú lo que le has dado es algo muy sencillito y que no le hace falta. Es entender que lo que tú haces es quitar la fricción. Sí, que el punto de comunicación aquí debería ser, oye, mira, yo como SRE me tengo llamada a tu main, dime cuál es el main, o vamos a estandarizar cuáles son los mains de todas las aplicaciones, ¿no? Y a partir de ahí tú haz lo que quieras, yo me encargaré de empaquetártelo y Exactamente. desplegártelo. Es entender eso, ¿no? Es que nos hace falta tener una interfaz común para que tú puedas consumir. Eso es.
¿no? Y una vez tú entiendes esto, dices, vale, ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Eso ¿No? es. Y la industria lo que hace es lo que llaman el application definition, ¿no? Que es, este es el modelo que tú has de seguir, este es el esquema que hay que seguir, y tú lo haces, y entonces estamos, porque lo que haces es llegar a un acuerdo de contratos, ¿no? Que está muy bien, pero es una cuestión de cuánto eres capaz tú de adoptar un modelo que es diferente al que tú estás utilizando en tu empresa. ¿Vale? Entonces yo ese modelo, no, lo que yo hablo es de Application Protocol, ¿no? Que es, me da igual el modelo que tú tengas, lo que voy a hacer yo es enseñarte el patrón para que lo puedas utilizar utilizando Eso es. este modelo, ¿no? Que tú le llames a la imagen tal, o title, o name, o Sí, me da eso ya es igual. nomenclatura de los automatismos y otro es lo que quieres hacer tú como desarrollador en o tus Exactamente. necesidades. Cómo las cosas se relacionan y cómo hay que mantener la consistencia de Sí, relaciones y porque de datos. esto sí que te enseña la nomenclatura de nombres es clave, porque si no, ya te casca todos los automatismos por debajo. Y, Bueno, y pero los de varias también. Sí. lo que hay que entender es que cuando tú haces este constraint, ¿no? Que los nombres han de seguir este patrón, ¿vale? ¿Cuál es la implicación? De que si no lo utilizas, las cosas petan. ¿Qué es lo que pasa si no te impongo esta constraint? Ya. ¿No? ¿Qué es lo que cambia en mi modelo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que se pueda utilizar? Es, Ujú. es cambiar un poco el chip, ¿no? En vez de decir a la gente lo que tiene que hacer es, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que tú no tengas que preocuparte de esto? Sí, 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 esto debe ser abstracto, ¿no? En este rol de ciber intentamos eso también, trabajar con DevOps directamente, ¿no? Nosotros a los equipos, pues igual enseñarles a construir imágenes más limpias, ¿no? O partir, o si van a asumir esa responsabilidad, que no suelen hacerlo o no suelen querer hacerlo, decir, "Oye, mira, este es un catálogo limpio, aquí tenéis imágenes y vamos a hacer multi-stage, tal". Pero el objetivo nuestro es ese, vamos con DevOps, plantillamos mejor las imágenes y trabajamos con ese enfoque de SecOps, ¿no? Metemos los controles de seguridad de forma transparente o las configuraciones se meten ya sea en el artefacto de IAC que despliega el clúster con X políticas, ya sea la infraestructura como código del Dockerfile, los YAMLs de Kubernetes, etcétera. Un poco Exactamente. a dónde va, ¿no? Por lo que... Y ese es el paso que ha de cambiar, que es que Mm, dejéis de ser consultores y ujú. os Claro, convirtáis somos en integradores, executar. ¿no? Tú eres a partir de ahora el responsable de esto, ¿no? Ujú, Y entonces porque lo que pasa es que cambia, ¿no? Cambia tú me dices a mí lo que tengo que hacer, eso no, ahora tú lo haces, ujú. ¿no? Entonces tenemos que llegar a un acuerdo de cómo trabajamos juntos, pero ahora Claro. la responsabilidad es tuya. Claro, a ver, nosotros desde el punto de vista CISO decimos, vale, la responsabilidad de poner el control de seguridad es mía, las vulnerabilidades del equipo, pero claro, el equipo pues, no puedes ir y tirarle, toma, 3.000 millones de vulnerabilidades, que es lo que pasa muchas veces en el enfoque tradicional, ¿no? Esto es así, yo me voy a encargar por lo menos estos controles, te los marco yo y te ayudo a solucionar la imagen base con DevOps. Obviamente lo que es la parte de código ahí sí que no te puedes ayudar, pero ya solo el hecho de hacerle transparente este proceso le quitas millones de horas a alguien que no está especializado en esto. Claro, claro. Porque, por lo mismo que has dicho tú, estás dándole control sobre la infraestructura en código. Entonces, llevamos todo a GitOps, ¿no? Lo cual también trae esas problemáticas de que el desarrollador le saturas con 20 millones de responsabilidades. Exactamente, Ujú. exactamente. El modelo es interesante porque el gran cambio es que equipos que no tienen responsabilidad ahora empiezan a tomarla. Eso es. Y el CISO le tienen pánico. Ellos van muy rápido a decir a la gente, lo está haciendo mal y esto no se hace así. Pero bueno, hazlo tú. No, no, yo no puedo hacerlo. No, no, es que tienes que Ujú. hacerlo. Ahora vosotros sois los providers de las safe o secure based Sí, images, los por security ejemplo. gates y también la integración de los ¿Sabes? mismos, ¿no? El control. Entonces, cuando haces el shift del paradigma es cuando, entonces, claro, en tu equipo han de cambiar muchas cosas para que podáis hacerlo, porque ahora mismo no podéis hacerlo, Ujú. ¿sabes? Entonces, es un proceso que llevará tiempo, pero Sí, pero eh, ya está transformando un poco la industria bastante, la mentalidad, yo creo, de todos los equipos implicados. estamos en este punto, porque claro, con el Platform Engineering lo que va a pasar es que el Platform Engineering va a intentar hacerlo, ¿no? Y lo que no nos han dado cuenta es que lo que es muy importante es estos contratos que te he enseñado yo entre el componente y las dependencias y van a fallar. Y cuando fallen van a tener que darse cuenta de eso, ¿no? De que cuando tú vas desde el left a cualquier entorno, tienes un árbol, ¿no? Ujú. Pero cuando vas desde el entorno a tu código, el camino es único, es súper rápido. Entonces, cuando Sí, adoptas este patrón, ¿no? Y el patrón significa cambiar el modelo, ¿no? Pero una vez lo adoptas,
pum. Y una vez que está maduro, es verdad que ya la rueda gira sola, ¿no? Y ya es mucho más Sí, sí. fácil. Y ahí Ahí ya estamos. llegará ese DevOps soñado, ¿no? De todo integrado, todo continuo, todas las pruebas automáticas, rollback automático, Y etcétera, la, etcétera. y la clave está en darle la responsabilidad a la gente que tiene la experiencia, ¿no? Y Ujú, el conocimiento. No eso, intentar explicarle a alguien que no sabe o que no quiere saber claro. qué es lo que debería hacer, ¿no? Vale, Eso. esto que yo soy el que sabe cocinar, lo cocino yo. Y Ujú. ya está. Tú vas a hacer la compra y yo cocino. Sí, sí, tal cual. Al final es Sí, sí, oye, que sabe lo que dices, es que no, no se puede decir mejor. Al final, quien sabe de una cosa es el que tiene que asumirlo, ¿no? Nada, tiene totalmente. sentido. Yo podía desarrollar a formarlo en seguridad en código y vale, pues tiene sentido, lo programa él, pero no le puedo decir, oye, seguridad de los contenedores porque no debería, aunque luego le impacte a él porque es su proyecto y es el owner, no es quien lo puede solucionar siquiera, muchas veces. Exactamente. Vale. Esto si tú lo miras con energías es muy fácil de ver, ¿no? Pero tú lo que estás haciendo es decirle al developer que invierta un montón de energía en hacer algo que realmente está muy limitado, ¿no? Ujú, Entonces, pero si lo haces tú, a ti te cuesta muy poco. Lo que ocurre ahora mismo en la industria es que tú no eres capaz de tomar la responsabilidad porque no tienes el soporte necesario para tú hacerlo, ¿no? No tienes el ujú. equipo, no tienes el proceso, no está montado de esta forma. Y esto hay que cambiarlo y el cambio es lento. Pero Eso. una vez se den cuenta, empezará entonces los equipos de seguridad van a cambiar un montón. Porque es un poco lo que pasó con sysadmins, DevOps, SREs, ¿no? Se está especializando y cada uno, Platform Engine, cada uno empieza a coger lo que es de su Sean campo. roles más específicos que no antes el full stack este mítico, ¿no? Que hacía todo. Despliega mi aplicación en Kubernetes, en Mesos, en Docker, da igual. ¿Sabes? Mm, Ya, tío, eso pero es. entonces, pero bueno, poco a poco, ¿qué decimos? Y ya si quieres, Iván, la última pregunta, pero sí que me tengo que ir, que yo por suerte hoy no libraba. Pero bueno, como esto me viene interesante a nivel personal, a nivel de trabajo, siempre, pues ya te digo que no está más que justificado que esté aquí hoy contigo. Lo último que quería preguntarte, el tema de Docker Swarm, que me preguntan mucho el futuro de Docker Swarm. Y yo Pues, pues no sé responder. Yo quiero decir, a mí me viene muy útil en entornos pequeños, es muy rápido, es muy cómodo, pero ujú. claro, no es un Kubernetes. La gente intenta equipararlos muchas veces, ¿no? Esto en el 2019, Mirantis compró una parte de Docker, ¿no? Se Ujú. quedaron en Docker Swarm, se quedaron todo el Enterprise. Y es cuando hablamos en Docker, hablamos del reset, que es cuando Docker se quedó, que pasaron de no sé cuántas personas a menos de 60, ¿no? Ujú, Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Swarm ahora es de Mirantis, ujú. ¿no? Entonces, es una de las conversaciones que tenemos ahí porque claro, Mirantis es la que realmente debería encargarse de tirar para adelante el Swarm. Nos lo preguntan a nosotros, porque Vale, pues yo también sabía que Mirantis había comprado el Docker Enterprise antiguo, pero yo pensaba que seguía siendo parte de vuestro stack, el Swarm al menos, ¿vale? no, el Swarm se fue, el Tutum y todo aquello que se montó y tal, es la parte que se llevó Mirantis, ¿no? Y Ujú, bueno, entonces, claro, sí que es verdad que Ezge, el CEO de Docker y Justin ujú. hablan con la gente de Mirantis de vez en cuando y tal, pero hemos perdido el control, Bueno. ¿no? Entonces, es lo No, que es hay. decir, lo que más oigo es, no, es Docker Swarm deprecado, tal, no sé qué. Quiero decir, pues, digo, pues, Sí, tampoco ni está deprecado ni tampoco se le ve un soporte muy activo, eso es cierto. sí, Entonces, sí. lo vemos ahí en el limbo, ¿no? Depende, Pero, lo que sí que estamos haciendo ahora es trabajar con Compose para hacerlo mejor, ujú. ¿no? El hacer que Compose pueda trabajar de una Si forma lo híbrida. traduce automático a lo que es Docker Swarm, ¿no? A servicios. Que entiendo que por debajo al final es el Docker Engine, pero metiéndole los servicios más propios del Swarm, por así Sí, decirlo, como orquestación, etc. es entender eso, ¿no? El Sí, cómo hacer Compose de una forma distribuida, pero bueno, vale. pero si tú dices Kubernetes, entonces realmente dices, vale, lo que yo tengo que hacer es simplificarte a ti el- Ese es un punto porque hay herramientas como Compose con cada kilo, ¿no? Que te traduce lo que es el Compose puro a un Compose bueno, perdón, a un gel de Kubernetes, a un char de Kubernetes, ¿no? Pero es verdad que yo sí que sé de Kubernetes y tal, pero aún así he hecho en falta de que sea más amigable el lenguaje, ¿no? Muchas veces. Entonces, ahí también te iba a preguntar, Diego, ya que estamos, perdona que te tengo aquí, si no, toda la mañana.
Pero claro, si tenéis algún objetivo de integraros más fuertemente con Kubernetes, ¿no? En ese sentido, de que vosotros hagáis un compose y te tire ya sobre Kubernetes, o igual tenéis algo ya de eso, ¿eh? Yo ni siquiera lo sé. Ves este Docker Compose, ¿no? Sí. Docker Compose. Espérate, no sé si me funciona. ¿Dónde está esto? Yo creo que lo paro. Hay una cosa, es que yo soy súper bueno con los nombres, como te puedes dar cuenta del tutorial. Me gusta escribir muy poco. Creo que es así. Esto es un controlador que tengo yo. ¿Funciona o no funciona? A ver, esto es muy fácil de probar. Entonces, lo que tú haces es kubectl compose apply. Ujú. Y ahora lo que debería pasar es que C3 me mete el compose como config map en el clúster y lo Ujú. despliega. Y lo que hace ahora es desplegarme la aplicación. O sea, vosotros ya tenéis integrado en kubectl un plugin para traducir los compose a Kubernetes. Sí. Bueno, Vale. Iván lo tiene. Esto lo tengo yo en mi Vale, o GitHub. sea, esto es algo que te has hecho tú, que te has cocinado, ¿no? Esto me he hecho yo porque lo que yo Oficializado. estoy intentando es explicar a la gente que lo que es importante es reducir el cognitive load, ¿no? Entonces, lo que te he enseñado antes con el D2, que haces las transformaciones, ¿no? Sí. Entonces, tú la transformación, realmente lo que hace C3 es coger el compose, ¿no? En el config map y leerlo y decir, vale, ¿cómo quieres que te lo transforme? ¿No? Ujú. Y ahí es donde está lo de los targets y dices, pues con el default, que es compose con K, o con el Helm, o con lo que tú quieras, Vale, ¿vale? pero por debajo estás usando este tipo de herramientas. O es, Exactamente. vale, Y es lo entender vas eso, ¿no? cargando puramente. Vale. Es entender que lo importante no es tener el global ownership del proceso, sino que qué tarea hay que hacer, ¿no? El control este es súper pequeñito, súper tonto. Ujú. El plugin lo mismo, ¿no? Coger esto y meterlo como confirmar. El otro Ujú. coge esto y lo que hace es hacer Un un puente job. entre herramientas que te ayuden a. Lo que hace es delegar, le dice Ah, todavía lo estoy compartiendo, tío. Ah, no, que ese es el otro. Calla, calla. Es que yo del Zoom este no... ¿Dónde está el share? Se me ha ido aquí. Ahora te lo enseño. Entonces, tú tienes dos cosas. El compose, ¿no? Lo que compose. Luego tienes lo que te he dicho, el get CM compose. ¿Cómo llama? ¿No? Y esto es el mismo compose, Ujú. pero metido dentro de tal, ¿no? Entonces luego tienes el controller. Y lo que hace el controller es hacerte el scheduling de este job, ¿no? Ujú. Tú que sabes de Kubernetes, sobre todo pastilla, pero... Y esto es un job que te ejecuta y ejecuta compose. Compose por debajo, ¿vale? Ujú. Pero tú aquí puedes ejecutar lo que sea, lo que te he puesto antes yo del D2 target, ¿no? Que te Sí. monta lo que sea, puedes hacer lo mismo. Puedes decirle al job que en vez de utilizar compose te ponga el D2 de help, Ujú. ¿vale? Entonces, esto lo que está es con esta annotation. Le puedes decir, con las annotations tú puedes decirle al sistema cómo quieres que te lo transforme o cuál es la transformación por defecto, ¿no? Y Ujú. el rollo es seguir el patrón de Kubernetes de tener, o de Linux, de tener herramientas que hagan una cosa sola y la hagan bien. Y la cadena Todo muy granularizado y lo bueno de los contenedores es que exactamente. nos permiten lanzarlos aisladamente, cada grano fino, ¿no? Cada microservicio y demás. Porque lo importante es que yo no te imponga limitaciones, ¿no? Los Ujú. constraints. Es reducir el número de dependencias y reducir el número de constraints para permitirte a ti hacer lo que tú quieres hacer, Ujú. ¿vale? Y adoptarlo y tal, pero sí. Ya está, ya no Vale. puedo enseñarte nada más, tío, ya te lo he enseñado todo. Pues, joder, la verdad que, que me voy de fin de, ¿sabes? Te iba a decir una vulgaridad, pero me voy animado, ¿sabes? Por eso, me has dado una visión muy profunda de cómo estáis trabajando, ¿no? Y hasta dónde puede llegar todo esto, porque al final del día a día nos pasa mucho, ¿no? En nuestros roles mixtos o ya sea ciber, DevOps, tal, que tenemos que conocer 50 millones de herramientas, ¿no? Pues yo me pego más con Cánico ahora o con lo que sea. Al final tienes que profundizar en todas, es complicado, ¿no? Entonces, joder, que me hayas dado este ratito de instruirme, de llevarme un poco a la profundidad de OCI, de lo que estáis trabajando, pues la verdad que me viene fenomenal, vaya, para mi día a día o para entender mejor Sí, sí, un el placer. posible futuro que tenga esto. Lo Es, digo en es, serio, ya no. no, no, es el futuro. Lo que tengo que hacer yo ahora es empezar
a hacer más evangelismo de estas historias, ¿no? Ahora es cuando voy a empezar a hablar de... Hasta ahora está un poquito muy verde, ¿no? Ahora ya tengo el modelo bastante bien definido, ¿no? Entonces ahora es cuando yo voy a perder el control de todas estas cosas que son prototipos y de esto ahora lo va a coger Docker y lo va a hacer bien. Ya, entiende I+D, en cuanto te sacan las ideas, ¿no? Ya se productivizan, se llevan con una interfaz limpia, bonita, tal. Ahora ya que lo hagan ellos que saben cómo se hace, yo simplemente cacharreo. Ah, pero está bien, está bien. Y para mí que poder hablar a este nivel, ¿no? De que me enseñes ya cosas, ya te digo, en el día a día la gente le suena más a chino, ¿no? Todo el tema multi-stage, hay multi-stage, el multiplatform, ¿no? Y todo esto ya son conceptos que muchas veces chocan y la gente a veces me dice, oye, que es que descargo la imagen y me dice que el manifest no encuentra la imagen, pero si está aquí, la estoy viendo, pero ese Sí, tipo sí, de sí. cositas, ¿no? Que muchas veces no entendemos. Sí, Incluido sí, yo, sí. que también a cabezazos he ido aprendiendo esto. Todo el mundo, todo el mundo. Joder. Pero es que esto es el rollo. Es que si no soy capaz de ayudarte, realmente estamos haciendo algo mal, ¿no? Ujú. Y es entender que todo el mundo tiene que aprender. Todo el mundo tiene cognitive load. Sí, sin duda. Muy bien, Pues muchacho. de nuevo agradecerte esto. Al final va a ser un video podcast interesante. Ya